Por favor, muy buenas Dale. noches. Muy buenas noches a todas y todos. Encantada de estar en esta oportunidad. Eh, Soy Cecilia Flores, presido Women CEO Perú y muy feliz de organizar junto con el Comité de Innovación de Women CEO Perú este, este conversatorio donde vamos a abordar temas que son claves para el conocimiento y el desarrollo de todos, ¿no? Como es el avance de la innovación, la perspectiva del avance del país en torno a lo que significa la transformación digital y bueno, una serie de aspectos que vamos a ir abordando durante la sesión. Me voy a permitir dar unas pequeñas palabras introductorias para quienes todavía nos están conociendo, ¿no? ¿Qué significa Women CEO y esta comunidad potente por la cual nos sentimos muy orgullosas de pertenecer? Women CEO tiene el propósito de promover la presencia de más mujeres líderes con conciencia de género, es decir, mujeres que nos creamos, ¿no?, nuestro propio liderazgo en toda organización privada y pública para el desarrollo de nuestro país. Y nuestro país requiere de todas y de todos. Y no podemos estar excluidas. Y Women CEO es una plataforma y una comunidad que está eh, promoviendo la valoración, la promoción y el impulso del liderazgo de las mujeres. Tenemos varias líneas de acción en Women CEO, no voy a extenderme mucho al respecto, pero tan solo si pudiera concentrarlo en una imagen, pues podría decir que es esto, ¿no? Los cuatro pilares del desarrollo del liderazgo de toda persona en la perspectiva de la formatividad, de lo formativo, de la visibilidad, de la inspiración que uno tiene que dar a sus equipos, a la sociedad, a sus entornos y por supuesto a la formación de redes potentes, redes especiales, redes profesionales, redes de amistades, redes constructivas que nos permita sumar en una sociedad y en un mundo que requiere del aporte y el compromiso de todas y todos. Y sin duda, tenemos una serie de aliados, ¿no?, en esta ruta, y acá me estoy quedando un poco corta, incluso con algunos con los cuales venimos ya desarrollando varias líneas de acción, ¿no? Y que de alguna manera nos llevan a un gran mensaje que quisiera dejar en esta oportunidad. El 30% al 2030 camino a la paridad. Nosotros en el Perú, ¿no?, tenemos una poca representación de las mujeres en espacios directivos. Y claro, como todos sabemos aquí, los cambios culturales, ¿no?, si los avances de las sociedades se dan desde los liderazgos. Y el liderazgo requiere la presencia de las mujeres, transitar de ese 12% que hoy tenemos en ámbitos directivos a un mínimo de 30%. Bueno, ahora estamos hablando de un 30% como la meta que nos quedamos satisfechas de llegar. De hecho, pues lo natural es poder llegar a una paridad. Por eso hablamos de camino a la paridad. Y una forma de plantearlo bajo esta iniciativa es este 30% en todo espacio de toma de decisiones, de forma tal que cada uno de quienes están aquí presentes tienen un equipo de trabajo para una marca nueva, una reestructuración empresarial, quieren lanzar un nuevo producto o tomar las decisiones estratégicas de su organización, pues velen ustedes por la presencia mínima de un 30% de mujeres. Es parte de nuestro manifiesto que invitamos a cada una de las personas a suscribirlo, y quienes quieran hacer, está aquí el formulario donde poder hacerlo, o si no, ingresando a nuestra página web. Y sin duda también, pues las organizaciones a quienes estamos invitando a suscribir también están pues con los brazos abiertos para adherirse a esta iniciativa del 30%, que es una iniciativa no solamente razonable, sino necesaria en estos tiempos complejos y de cambios, ¿no? Y que sin duda, pues en parte serán abordados en esta sesión. Pues mi mensaje final: Women CEO es una organización que promueve este lema, mujeres por más mujeres líderes. Y yo por eso agradezco a Marita Guamán, líder de Comité de Innovación, y al súper potente equipo que forma parte del mismo, ¿no?, por esta sesión, porque nos están ayudando a crecer en el conocimiento, ¿no?, a prepararnos a estos tiempos de cambio y a tener las mejores herramientas de ser conscientes de que tenemos que trabajar en las mejores herramientas para poder responder frente a estos nuevos retos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todas y todos a esta sesión de Women's CEO. Gracias, Ceci. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que esta sesión, esta noche para nosotros es sumamente importante.
Y sobre todo nuestra mística, nuestras ganas, tienen que ver mucho con la forma en cómo aportamos al país, ¿no? Y somos conscientes en Women CEO y en nuestro Comité de Innovación que el país no necesariamente va a salir adelante por cosas que haga el Estado, ¿no? Que le delegamos al gobierno. No, el país va a salir adelante porque nosotros, los ciudadanos, la empresa privada, los profesionales, los educadores, los industriales, los empresarios, hagamos cosas porque salgamos adelante. Maru, no se ve todavía no sé si ustedes ven la presentación, yo no la veo. No, Qué raro, ahorita voy a volver a presentar un segundito. Sí, porque se veía solamente como High Started Screen, pero no se ve. ¿Ah, sí? A ver, otra vez. ¿Ustedes ven? Ahí se ve. Ahí se Mm, ve. un fondo oscuro, No, no se ve. profundamente negro. ¿En serio? Sí, se Sí, ve como Has Started Screen Sharing, pero no compartido. Ya, entonces vamos a hacer una cosa. Claro. Mm, ya, un segundo nomás. Bueno, y comentarles que la charla que hemos destinado hoy día, el webinar, le hemos querido llamar Impacto de la Transformación Digital en las Organizaciones, pero básicamente no con el mismo mensaje de siempre, sino cómo este impacto, gracias, ahí está, cómo esto nos ayuda a poder identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados, ¿no? Innovar, abrir puertas para superar justamente la recesión de la cual se está hablando, ¿no? La recesión no es un mensaje para quedarnos sentados y llorar, sino para salir adelante, y movilizarnos. Entonces, lo que queremos es justamente que esta sea una charla movilizadora, ¿no? Y para empezar, quiero presentar a los participantes. Bueno, a nuestra presidenta Cecilia, que ya la vieron, y que es nuestro motor, nuestra movilizadora, ¿no? Y bueno, el origen y el motivo y la generadora de Women CEO, ¿no? De la cual todos nosotros nos sentimos contentas y orgullosas. Luego está nuestra invitada especial, que la verdad, y yo tengo el honor de contar con ella, con su know-how, con su paciencia, con su experiencia en el Comité de Innovación, Marushka Chocobar, exsecretaria de Gobierno y Transformación Digital, la impulsora de la Política Nacional de la Transformación Digital, mentora en el Desafío Mundial para Mujeres en Gobierno y Tecnología de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y bueno, y también miembro de varios consejos consultivos. Gracias, Maru, por estar con nosotros. Seguimos con Steven Lavado. Steven Lavado es gerente general de UCAL, la Universidad del Arte, del Diseño, la universidad movilizadora y innovadora en todos los temas de diseño. Y a su vez es Investment Officer de Enfoca para startups. Enfoca es, no sé si la más grande o de las más grandes empresas inversionistas del país, ¿no? Bastante exitosa. Y por último, bueno, por último no, me falta un invitado y tenemos a Fernando Pérez, director del MBA del PAT, director del área de operaciones y transformación digital del PAT y director de FPL Consulting. Y luego tenemos a Marianela Cabanillas, gerente general de Energet, Corporación Energet, la verdad que una experta en Industria 4.0 y por el apuro me olvidé poner su foto. ¿Será que la tengo Marianela, yo sé que me vas a disculpar, la tengo tan presente, la tengo tan No hay en mi problema. corazón y en mi cabeza que no puse su foto, pero No la necesita experiencia presentación, no Marianela. necesita presentación, ¿no? Así es, estamos en la Este, comunidad. Estamos en la comunidad, experta en Industria 4.0 y realmente una persona como nuestros tres invitados adicionales que tiene mucho,
mucho por explicar, por abordar, y su pasión por entregar, se van a dar cuenta que es muy interesante. Entonces, esta noche para mí es un lujo, es un honor presentar a estos profesionales de primera línea y con los cuales buscamos tener no una charla estática, sino un conversatorio, ¿no? Donde empezamos primero con Marushka, que va a exponer el gran aporte que significa la política de transformación digital, esta vez dirigida a la empresa privada. Listo, Marushka, todo oídos. Muy bien, muchísimas gracias, Marita. Muchas gracias por también a Women CEO, primero por pertenecer a este gran movimiento. Hemos estado en un evento muy interesante el viernes y creo que, así como comentábamos previamente antes de iniciar, tenemos todos esa gran tarea de poder llevar adelante la participación de más mujeres en la toma de decisiones. Entonces, voy a tratar de enfocar esto que comenta Marita, de cómo lo digital o la transformación digital puede permitirnos hacer dos cosas: promover la inversión y superar la recesión. Y promover la inversión porque leía previamente, antes de comenzar esta presentación, y Marita lo acaba de decir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestro país comienza a retroceder en algunos indicadores? No es quedarnos estáticos, ¿no? Sino echar mano de todo lo que nosotros sabemos, tanto peruanos y peruanas, de llevar adelante con resiliencia los indicadores, y que estos indicadores llevan hacia arriba también el crecimiento de las regiones y de nuestro país. Y comenzamos con lo siguiente, ¿no? Hace algunas semanas tuvimos esta noticia que ya más o menos se sabía, pero no se había declarado desde el Estado o desde el gobierno, no se había declarado rotundamente que había un inicio o un estado de recesión en el Perú. Entonces aparecimos de pronto con declaraciones del Ministerio de Economía y una calificadora internacional dijo, bueno, ahora sí, el Perú se encuentra en una recesión. Esto es una realidad. Ante eso, diversos sectores o diversos expertos comenzaron a dar opiniones con respecto a qué tenía que hacer el Perú, qué teníamos que hacer desde cada una de nuestras posiciones. Pues hoy, en estos breves minutos, vamos a conocer cuáles son esas tendencias que vienen en el mundo, que trae lo digital para impactar en diversas industrias, y al mismo tiempo cómo es que estamos siendo vistos como Latinoamérica y como país ante diversos inversionistas, sobre todo en componentes que tienen que ver con inteligencia artificial o emprendimiento o lo digital como un eje transversal. Entonces, desde esta mirada, como bien Marita comentaba, pues no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? Hoy la transformación digital permite que podamos tomar decisiones de inversión que nos permitan llevar hacia atrás la situación de recesión. Y para esto, el Perú ya ha anunciado, ha publicado un decreto supremo, que es el decreto supremo 085, que se publicó exactamente el 28 de julio de este año, que impulsa la política nacional de transformación digital. Es decir, tenemos un vehículo, una hoja de ruta en el país que impacta al sector público y privado para poder tomar estas decisiones. ¿Cómo entonces estamos siendo vistos a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O sea, como países dentro de una región bastante atractiva, Latinoamérica está siendo vista como un motor del mundo, un motor, casi un pulmón también, ¿no? O sea, mirando la riqueza geográfica que tenemos y los bosques que tenemos a nivel de Latinoamérica, estamos siendo vistos como un motor del mundo. Segundo, estamos caminando hacia una democratización digital. Después de la crisis sanitaria, hemos dado cuenta de un avance en el acceso al entorno digital y también en el avance acelerado de tecnologías digitales que se ponen al servicio de las personas, ¿no? Una democratización del acceso, una democratización de lo digital. Tercero, estamos viendo un crecimiento, y aquí vamos a tener como parte del panel un experto en temas de emprendimiento y startups, pero tenemos un renacimiento del espíritu emprendedor que no se ve mitigado por la posible recesión en la que entremos varios países o en la que nos encontramos en este momento, sino al contrario, afán de invertir y de poder llevar adelante emprendimientos de base tecnológica o no, está renaciendo a nivel de Latinoamérica. De la misma manera, tenemos diversas prácticas con énfasis en Brasil, donde el dinero se transforma a un dinero digital. Prácticas en las que tenemos cada vez mayor presencia de pagos digitales,
que impulsan el comercio electrónico y que de alguna manera pues está llevando a una inversión en la industria financiera. Finalmente, la inteligencia artificial se presenta como un catalizador de todas estas decisiones. Hoy, hablar de inteligencia artificial es hablar de la ciudadanía de a pie que utiliza aplicaciones sencillas y también de inteligencia artificial aplicada a las grandes industrias, ¿no? O sea, en realidad, un motor o un catalizador que viene en una buena posición o ubicación a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Desde esa misma perspectiva, por ejemplo, tenemos que analizar también que a nivel de los países latinoamericanos todavía tenemos desempleo e informalidad. Y esto efectivamente tiene que venir siendo superado por el nivel avanzado o la adopción avanzada de tecnologías digitales. Entonces, hoy todavía la mayoría de países latinoamericanos tienen permanente desempleo e informalidad laboral. Desde esta misma mirada, hemos venido avanzando o qué es aquello que ha venido permitiendo que disminuyamos los niveles de informalidad, es el avance en la bancarización. Estos datos han sido publicados recientemente en un informe de transformación digital para Latinoamérica de agosto por la compañía Atlántico, que suma una serie de fuentes internacionales y nacionales en cada uno de los países para prácticas que vienen siendo exitosas. Entonces, ante esta realidad, también hemos crecido en el acceso a la banca. Y el acceso a la banca a través de canales digitales, principalmente, por ejemplo, el crecimiento de pagos digitales, que ha permitido que muchas de las operaciones impacten en el comercio electrónico y al mismo tiempo impacten en la formalización de diversos negocios o exista cierta trazabilidad de los ingresos que tienen las familias o las comunidades en general por el uso y acceso a canales digitales, a la banca a través de canales digitales. Un dato importantísimo es que en los últimos 10 años hemos crecido de solamente tener el 39% de personas con acceso a la banca a cerca de 74% con un corte al 2021. Imaginémonos 2022, 2023. Y un dato también adicional, que en este caso se trata de Brasil y funciona igual en el Perú, el 79% de las personas que acceden a banca lo hacen a través de servicios digitales en los celulares. En el Perú, de hecho, el 97% de las personas que se conectan a Internet lo hacen a través de celulares. Entonces, si miramos que tenemos todavía alta informalidad laboral o desempleo, el acceso a la banca es una de las variantes que ha venido a mitigar esta situación. Entonces, tenemos que seguir invirtiendo en el acceso en general a la bancarización de las personas. Un punto adicional dentro de esta misma evolución en cuanto al acceso a la banca representa o está representado por el comercio electrónico. Al cierre del 2022, el comercio electrónico transfronterizo representó el 13% del total de las ventas por Internet en América Latina. De hecho, en el Perú, el crecimiento del comercio electrónico ha sido exponencial y hoy tenemos el reto de mantenernos en esa curva, ¿no?, de crecimiento o en una meseta, digamos, de sostenibilidad en cuanto al crecimiento del comercio electrónico, principalmente para poder ahondar en el crecimiento de las regiones. En ese sentido, por ejemplo, de acuerdo a CAPESE, que es la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, el Perú ha venido creciendo en los últimos años. Miren desde el 2010 cómo ha venido esta curva y que se ve mucho más empinada a raíz de la crisis sanitaria. 6.200 millones de dólares se facturaron al cierre del 2020, 9.300 millones de dólares al cierre del 2021 y 12.000 millones de dólares al cierre del 2022. Comercio electrónico, entonces, es una de las grandes oportunidades que se tienen para mitigar la situación de recesión que hoy vivimos y tener canales adicionales, así de la mano con la bancarización, canales adicionales de venta de productos que son tanto de las regiones como de Lima, que son la razón del mantenimiento de muchas familias a nivel nacional. Entonces, canales digitales, bancarización. Hoy, por ejemplo, teníamos una reunión en el Ministerio de Trabajo y conversábamos alrededor de qué se podían hacer en los centros de empleo. Y en los centros de empleo, así como en los centros de desarrollo empresarial que impulsa el Ministerio de la Producción, una de las principales labores del Estado es poder orientar a los emprendedores o a las personas que buscan autoempleo o generar su propio empleo en comercio electrónico y también en oportunidades de formar empresa, ¿no? Entonces, comercio electrónico, bancarización son grandes avances que permiten que nosotros podamos dar una mirada a estos lineamientos digitales para combatir la recesión. De la misma manera, se prevé un crecimiento del comercio electrónico a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y, por ejemplo, entre el 2023 y el 2026
se proyecta que el crecimiento del comercio electrónico para los mercados será más o menos el siguiente. A nivel de Brasil, 17%, a nivel de México, 33%, Colombia, 27%, Argentina, 22%, distribuido por los mercados, no un Brasil, que es un mercado súper grande, con un crecimiento del 17%, y más o menos en Chile, el 18% de crecimiento. Para el Perú, el crecimiento que se estima, de acuerdo a este impulso que se ha venido dando en los últimos años, es del 35%. Por lo tanto, si estamos en la empresa privada, necesitamos mirar el comercio electrónico como una de las grandes oportunidades de crecer nuestras ventas, impactar regional y local y poder habilitar nuevas maneras de diversificar y entregar productos de valor para la sociedad. Desde esta perspectiva, también venimos construyendo, por ejemplo, esta mirada de la industria digital en el Perú. Hoy se está discutiendo a nivel del Congreso una propuesta del impulso a las industrias, sobre todo de la industria digital, y es porque a nivel de Latinoamérica y el Caribe tenemos grandes reservas de metales esenciales para la industria digital. Está claro que a nivel de agroindustria tenemos una gran oportunidad de crecimiento y si invertimos en digital, mucho más. Asimismo, tenemos una gran oportunidad para los próximos años, de acuerdo a este reporte, de poder explotar esta reserva de metales y comenzar a ser países, sobre todo Perú, ¿no?, productores de estas productores y al mismo tiempo exportadores de estos grandes metales esenciales para esta industria digital que viene con muchísimo crecimiento a nivel mundial. Algunos de los sectores más impactados con este crecimiento y que han venido siendo muy golpeados durante la crisis sanitaria, por ejemplo, es el turismo. Y existe también en el Congreso una ley que impulsa el turismo, que está generando un capítulo completo del impacto de lo digital en el turismo. ¿Cuáles son estas prioridades para movilidad? Personalización de las experiencias, que esto impacta a todas las industrias, no todas aquellas industrias que ofrecen servicios directamente a la ciudadanía tienen que personalizar las experiencias y vemos muchos movimientos de este tipo de innovaciones en diversas industrias, sobre todo en la banca. Entonces, el turismo es un turismo que viene influenciado y posibilitado también con la industria digital. Desde esta misma perspectiva, por ejemplo, existe todo un análisis de América Economía alrededor de hacia dónde deben apuntar las compañías de la región. Y se da cuenta que pese a la situación macroeconómica, uno de los drivers, por decir así, del avance o el crecimiento de las compañías va a estar fundamentado en la inteligencia artificial, entre otros, ¿no? Entonces, esta mirada de crecimiento definitivamente viene con un impulso de la transformación digital y la transformación digital incluye o tiene involucrado también un proceso de inversión. Desde esa misma perspectiva, miremos cuál es el público al que necesitamos atender. A nivel de Latinoamérica, el promedio de edad es de una población joven. El promedio de edad en el Perú es de 33 años. ¿Qué significa eso? Que los servicios, que las empresas en general tenemos que lanzar para poder satisfacer un mercado, es un mercado joven, es decir, altamente demandante de servicios digitales. Es decir, altamente consumidor también, por ejemplo, de redes sociales. Entonces, nuestros productos o nuestras estrategias de marketing también vienen impactadas por un mercado que demanda servicios digitales, cuyo único impedimento es el acceso digital, por ejemplo, el acceso a la conectividad en varias regiones de Latinoamérica y sobre todo en el Perú. Hemos resuelto en parte este acceso porque hemos avanzado en conectividad móvil, pero todavía no tenemos resuelto el acceso a la conectividad fija. Hoy en la mañana hubo un evento que hablaba sobre inclusión digital, una serie de esfuerzos de la cooperación internacional y del sector público y privado en el Perú para poder resolver esta problemática del acceso a lo digital. Pero hoy tenemos, las personas tenemos esta forma de entrar a través de los celulares con conectividad móvil. Entonces, si tenemos un mercado joven y tenemos un mercado que consume a través de redes sociales, las estrategias de las empresas tienen que estar enfocadas hacia llegar a la mano de las personas a través de los celulares. 97% de las personas se conectan a Internet en el Perú a través de los celulares. Dentro de este impulso, ¿dónde está el rol del Estado para poder
poner las condiciones sobre la mesa que permitan que utilicemos la transformación digital para combatir la recesión. Hoy la inteligencia artificial es esta gran promesa del mundo que es una realidad y que viene avanzando de manera acelerada, que busca de alguna manera resolver ciertos problemas impactando diversos espacios como la salud, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana, la prevención del cambio climático, los sectores productivos, pero que también tiene una mirada de crecimiento económico, un impacto de crecimiento económico de acuerdo al Foro Económico Mundial de cerca de 15.7 billones de dólares. Significa que si el Perú no se sube en esa ola de la inteligencia artificial, estaríamos dejando sobre la mesa grandes oportunidades de crecimiento, sumado a que tenemos reservas de metales que impactan a la industria digital, sumado a que tenemos grandes oportunidades de poder desarrollar a nivel de las regiones, de los gobiernos regionales y locales, el comercio electrónico. Estamos en el momento preciso a raíz, ¿no? O en el marco de una crisis de recesión, pero estamos en el momento preciso para realizar las inversiones que requerimos para aprovechar esta ola de la inteligencia artificial. Y hay algunas condiciones que están más o menos dadas, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de noticias que dan cuenta de cómo el Perú viene aprovechando o impulsando la adopción de la inteligencia artificial en su territorio. Les recomiendo que lean este reporte que es súper, súper completo sobre todo lo que se ha venido haciendo en el Perú para poder poner sobre la mesa la inteligencia artificial o las aplicaciones de inteligencia artificial para aprovechar el crecimiento y el desarrollo económico. Este reporte es de agosto del 2023. Y miren, el Perú ya tiene una ley de inteligencia artificial, que es una ley que impulsa en los sectores productivos, los sectores más demandados por la ciudadanía, que protege a la ciudadanía con respecto al uso ético de la inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo pone pues una primera bandera a nivel de Latinoamérica y del Caribe y del mundo, les diría yo, porque hay una serie de discusiones en el mundo alrededor de la utilización y aprovechamiento de la inteligencia artificial y hoy el Perú tiene una ley. Está en proceso de reglamentación, pero es una ley que puede hacer que las cooperaciones internacionales volteen a mirar para invertir en startups, para invertir en el Estado y para invertir en programas sociales que de alguna manera lleven estos adelantos a toda la población. De la misma forma, al momento de invertir, también las grandes empresas pueden beneficiarse con estos avances en el país. A nivel de Latinoamérica, un estudio de Stanford da cuenta que la gente se siente optimista, ¿no? Optimista sobre el impacto. Hasta hace muchos años, ni siquiera muchos, en realidad hasta antes de la pandemia, todas las personas que podían ser entrevistadas sobre estos temas decían, bueno, me va a reemplazar mi trabajo, de hecho va a haber un reemplazo de trabajo, una serie de optimizaciones con respecto a diversos trabajos, pero miren, en dos preguntas de esta encuesta es, ¿siente que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos o negativos en la sociedad? Mucha gente, muchas personas entrevistadas, cerca del 54% en promedio, dijo que le parecía que iban a tener efectos positivos. De la misma manera, siente que la inteligencia artificial afectará su trabajo, cerca de un 23% dice que no afectará el trabajo y un 37% dice que mejorará las condiciones de su trabajo o ayudará a la persona a desempeñarse mejor. Entonces, la población de Latinoamérica se siente optimista sobre el impacto de la inteligencia artificial y de hecho en el Perú se encuentra en el puesto número 4 a nivel mundial con respecto a este estudio de Stanford. En paralelo a ello, la inteligencia artificial viene generando una serie de preocupaciones en el mundo y ya se han conformado una serie de consejos asesores, sobre todo reciente que se ha conformado hace un par de semanas en Naciones Unidas. Se han unido ahí expertos y expertas convocadas, alrededor de 39 personas convocadas para poder opinar sobre el uso ético de la inteligencia artificial y cómo esto impactará en la vida de las personas. Hoy en el Perú, la ley de inteligencia artificial dice que es una tecnología emergente de propósito general que tiene la capacidad de impactar en la vida de las personas. Casi la definición de la OCDE en ese sentido. ¿Cuál es el gran desafío empresarial en medio de lo que la transformación digital catalizada, digamos, por la inteligencia artificial y por la necesidad del acceso cuál es este gran desafío, además de probablemente algunas inversiones, es la escasez de talento? Y en eso tenemos que trabajar de la mano con el sector académico y cómo podemos tener una especie de aceleración de la producción rápida y capacitación, lo que se denomina como el reskilling o el upskilling de la gente que tenemos hoy en nuestras empresas y de la misma manera en el Estado, para poder
encontrar y alcanzar esa alta exigencia o esta alta demanda de gente que conozca tanto para aplicar como para producir algoritmos o software alrededor de esta industria, de este talento que se requiere, ¿no? Entonces, algunas noticias que vemos, 75% de las empresas en Perú no consiguen trabajadores con competencias digitales. Entiéndase esto como científicos de datos, gente experta en ciberseguridad, gente experta en arquitectura digital, etcétera, o sea, expertos en temas digitales, pero también personas que tienen otras carreras que todavía no consiguen transversalizar las competencias digitales en ese sentido, ¿no? Este estudio que se presentó hace algunas semanas de eso dice que Perú enfrenta demanda insatisfecha de habilidades digitales y se suma a esto, y volvemos a las palabras de Cecilia al inicio, ¿no? Cómo es tan importante la participación de mujeres en tecnología, que solo el 22% de los puestos de trabajo en inteligencia artificial en el mundo son ocupados por mujeres. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos dejar que no se repliquen sesgos de la sociedad actual y que efectivamente logremos desarrollar rápidamente algoritmos que prevengan riesgos digitales en general para las personas, pero con un énfasis particular en niños, niñas y adolescentes. Dentro de este marco y esta realidad y la necesidad de poder conectar qué tan potente o qué tanta potencia puede tener el proceso de transformación digital de las empresas, de las industrias, del país en su conjunto, el Estado lanza esta hoja de ruta público-privada denominada Política Nacional de Transformación Digital, que busca incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital en el país en favor de un desarrollo mucho más sostenible y además mucho más equitativo. ¿Por qué el ejercicio de la ciudadanía digital? Porque el ejercicio de la ciudadanía en general se lleva hacia el mundo digital con derechos y deberes que en entornos digitales que deben ser cada vez más seguros. Es decir, hoy una persona ejerce su ciudadanía en el mundo, digamos, físico, y ese mismo comportamiento y oportunidades, deberes y derechos tiene que darse en el mundo digital. Entonces, la Política Nacional de Transformación Digital es este vehículo mediante el que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Así como ecosistema digital, podemos aprovechar la potencia de la transformación digital y las tecnologías emergentes con doble clic en la inteligencia artificial para poder promover el desarrollo económico y social del Perú. En este caso particular, promover, salir y mitigar los efectos de la recesión. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta política nacional? Son 6 objetivos prioritarios que tienen que ver primero con garantizar que las personas tengan acceso. Si no tenemos acceso al entorno digital y hoy el 40% del Perú no está conectado al mundo digital, quizá sí podemos llegar con conectividad a través de celulares, pero no hemos resuelto la conectividad que necesitamos para poder estudiar, poder tener servicios de telemedicina, en general de teleeducación y acceso a los servicios públicos. Entonces, el primer objetivo prioritario es resolver el problema de la conectividad en el Perú e incluir a todas las personas. Segundo, impulsar la economía digital, que como bien hemos visto, se prevé un 35% del crecimiento del comercio electrónico, que es una de las formas de la economía digital, porque le tenemos que sumar emprendimiento de base tecnológica, intermediación digital o pagos digitales, así como todos los componentes tech, ¿no? Fintech, PropTech, GovTech y todo aquello que involucre la industria con tecnología, economía digital. De la misma manera, lograr servicios mucho más eficientes desde el punto de vista del Estado y servicios que además le ahorren dinero a las personas porque son digitales, son más sencillos de utilizar, incluyen a las personas que tienen discapacidad o que se encuentran en grupos de especial necesidad de protección. De la misma manera, ¿cómo garantizamos que todas las personas tengamos acceso a lo digital? También con conocimiento. Y aquí hace muchos años se hablaba sobre la alfabetización digital. Y la alfabetización digital eran como una especie de paquetes que las personas, o sea, grandes empresas y también el Estado, pensaban, esto es lo que tiene que aprender la gente. El talento digital se ve desde otra perspectiva hoy, desde la perspectiva, igual que todo, no igual que la economía digital, igual que el gobierno digital, desde la perspectiva que le genere valor a las personas. En el componente de talento digital, todas las personas tienen el derecho a tener acceso, objetivo prioritario número 1, y a entender aquello que se pone a su disposición desde el sector público o desde el sector privado con servicios digitales sencillos, ¿verdad? O sea, yo utilizaré un aplicativo
para prevenir plagas si me encuentro en la agroindustria o soy un agricultor o una agricultora porque me genera valor. Pero en la misma perspectiva de talento digital es fundamental impulsar la participación de más mujeres en tecnología, comenzando con las niñas. Y aquí algunos datos que me vinculan al objetivo prioritario número 5 de confianza digital. Dos grandes pilares. Primero, ciberseguridad o la seguridad digital de las infraestructuras críticas públicas y privadas que soportan la economía del país. Ya hemos visto en los últimos meses y quizá en los últimos 3 años un incremento muy fuerte de temas de riesgos digitales contra las infraestructuras críticas, y tenemos también muchas estafas que se están dando. Hace poco se ha dado un deepfake, una suplantación de identidad de la presidenta, en este caso, para pedirle a las personas que depositen 950 soles en una cuenta, porque el gobierno, decía ese video, el gobierno iba a entregar 2.000 soles al día siguiente, ¿no? Y muchas personas, les puedo asegurar, dieron clic y pusieron sus 950 soles, ¿no? Entonces tenemos riesgos contra las infraestructuras críticas, riesgo contra las personas en general que pueden recibir un mensaje de texto y que en la pandemia decían te ganaste el bono y hoy te dicen puedes depositar y esto que te vas a ganar esto llevado a un punto de vista exponencial con la inteligencia artificial, que también los hackers o los ciberdelincuentes conocen. Y también un énfasis que se vincula con el objetivo 4 y es la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet. Porque existe hoy un 85% de niñas que son acosadas en Internet, de acuerdo a estudios de UNICEF. Y niños que dicen que efectivamente de sus amiguitas, 4 de cada 5 se sienten inseguras en el entorno digital. Esa es una gran tarea que tenemos público-privado para poder llevar adelante acciones que permitan disminuir esa inseguridad para las niñas, principalmente para las niñas, pero para los niños y niñas. Entonces, tenemos que conectar a las personas, impulsar la economía, o sea, todos los contenidos les sean de valor para las personas, con énfasis en niñas en tecnología, y proteger las infraestructuras y a las personas en general y a nuestros niños en el entorno digital. Y finalmente, tener este componente de innovación que permite de alguna manera que logremos capitalizar lo que trae las tecnologías de cuarta revolución industrial, que aquí tenemos una experta en el panel que continúa después de esta presentación, y también abrir espacios de innovación para poder escuchar a las personas a las que atendemos. Si somos empresas privadas, escuchar a nuestros clientes antes de lanzar cualquier producto, con desafíos de innovación pública, regionales y locales, y en Lima también, y también escuchar, si es que somos del sector privado, qué es lo que necesita la ciudadanía. No hagamos, creo que es un gran aprendizaje, no diseñemos soluciones en gabinete, ¿no? Salgamos a preguntar qué es aquello que podríamos hacer para mejorar las condiciones tanto de clientes como de ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional. Quiero más o menos terminar con este resumen, ¿no? ¿Cómo la transformación digital puede permitirnos mitigar la recesión? Primero, diseñando mejores servicios para las personas, abrimos nuevas oportunidades de presentar nuestros productos y servicios para muchas más personas a nivel nacional e internacional. Logramos eficiencias y productividad con la utilización o las inversiones o algunas inversiones en temas como, por ejemplo, inteligencia artificial. Podemos lograr grandes innovaciones y ser más competitivos si podemos enfocar toda la compañía que tenemos hacia la utilización de nuevas tecnologías que no necesariamente requieren inversión y algunas que sí. Tenemos más oportunidades de emprendimiento y de empleo o de autoempleo, ¿no? Emprendimiento o de autoempleo, y también oportunidades para contratar personas y hacer reskilling y upskilling de aquellas personas que hoy trabajan con nosotros. Y número 5, tenemos nuevos mercados. Ya el límite no es el Perú, no es Lima, no es la región en la que nos encontramos, sino que a través del comercio electrónico tenemos oportunidades de colocar nuestros productos y servicios a nivel internacional. Quiero terminar con este mensaje que encontré justo buscando este tema. La transformación digital se ha convertido en un tema prioritario en el Perú, y las empresas, las instituciones y la ciudadanía están buscando adaptarse a estas nuevas tecnologías, aprovechar estas tendencias que están redefiniendo cómo nos conectamos con el mundo. Con este mensaje quiero de alguna forma marcar esta hoja de ruta de la política de transformación digital y cómo la vinculamos con los pasos que tenemos que dar para que juntos
podamos mitigar el impacto en la que nos hemos ya integrado como país, que es este proceso de recesión que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Genial, Maru, muchísimas gracias por toda la exposición y por todo el know-how que tienes y cómo, y es cierto, ¿no? Confiamos y tenemos la certeza que estos modelos de negocio digitales están al acceso de todos. O sea, creo que nuestro reto como organización inclusive es democratizar los modelos de negocio digitales. Bueno, quiero presentarles a Marianela Cabanillas, que nos comparta su experiencia, toda la riqueza de cómo ha hecho crecer a una compañía peruana muy sólida, la está posicionando a través de justamente aprovechar herramientas e industria 4.0. Marianela. Muchas gracias, Marita, y buenas noches con todos. Sí, efectivamente, yo creo que soy una fiel creyente de todo el potencial que la transformación digital otorga a las empresas. Y como bien lo dijo Marushka en su presentación, ¿no? A pesar de que podemos entender nuestra economía a partir de la situación en la que estamos viviendo y la comunicación de nuestras propias autoridades, donde nos indican que estamos en una recesión, pues ver este lado de oportunidad que tenemos, ¿no? De un 35% de crecimiento al 2026 en todo lo que es comercio electrónico, ¿no? A manera de un ejemplo. Yo creo que como esa hay muchas más oportunidades que se nos presentan a las empresas. ¿Qué quiero compartir yo ahora? Un poco sobre los lineamientos de cómo vimos nosotros estas oportunidades a través de la transformación digital para generar oportunidades de negocio, optimizar nuestro modelo de negocio, ¿no? Y bueno, sobre todo incorporarlo en la estrategia, ¿no? Yo creo que partimos del principio de que como organizaciones debemos partir siempre de manejar empresas sólidas. Esto quiere decir que más allá del tema de innovación, tecnología, ¿no? O cambios de modelo de negocio, tenemos que asegurarnos de manejar y gestionar adecuadamente las empresas. ¿Eso por qué? Porque obviamente siempre hay una necesidad inicial, ¿no? De estabilidad. ¿Qué nos va a dar la estabilidad? Es justamente mantener esa excelencia operativa, ¿no? Es el poder hacer que nuestra organización pueda soportar esos momentos de presión, ¿no? Que de repente se puede dar en alguna circunstancia porque vamos a implementar cambios importantes, vamos a cambiar de repente ciertos aspectos de nuestra cultura, ¿no? Entonces, importante primer aspecto, empresas sólidas. Y esto es un poco de siempre pensar, es back to the basic. Yo no voy a pensar que a través de la transformación digital voy a generar una mayor rentabilidad si no tengo mi negocio ordenado, si no gestiono bien mi capital de trabajo, si no gestiono bien mis recursos, si no me aseguro de tener un adecuado talento para hacer frente a esos retos, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Pues un mundo totalmente dinámico donde no solo podemos quedarnos en tener empresas sólidas, sino que nos exigen tener productos y servicios atractivos, ¿no? Es esta demanda por siempre mantener similar a otras muchas circunstancias donde dicen, no, las empresas tienen que mantenerse eternamente jóvenes, siempre con innovaciones, siempre con novedades, siempre sorprendiendo cada vez a los clientes. Y lo cierto que eso es complejo, ¿no? Porque para los que dirigimos organizaciones nos demanda mantener esta agenda dual. Mientras eres consciente de que tienes que gestionar tu negocio actual, tienes que mantener tus niveles de rentabilidad, ¿no? No solo puedes quedarte en eso, sino también tienes que tener una agenda donde estén tus lineamientos de planes futuros, de crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos siempre con esos dos enfoques. Yo que estoy en el sector automotriz de baterías, siempre refuerzo en el equipo, ¿no? Esta visión de las luces cortas, que es el corto plazo, la exigencia, el cumplimiento del resultado, y nuestras luces largas, que es finalmente lo que nos va a dar el crecimiento, el desarrollo del negocio, ¿no? Con la visión futura. Entonces, en esta vorágine de demanda que tenemos en las organizaciones, yo creo que entran siempre, cuando hablamos de tecnología, tres aspectos importantes.
el factor costos, ¿no? La inversión, el tema de tecnología, finalmente hacia qué tecnología vamos a apuntar, qué vamos a implementar, por dónde creemos que va la solución a la que apuntamos para mejorar o incrementar nuestro performance tecnológico. Y finalmente las personas, ¿no? El recurso humano, las capacitaciones, bien también lo comentó Marushka, referente a las necesidades de upskilling, reskilling de las personas, ¿no? Y no solo de nuestros recursos, sino también de quienes dirigimos los negocios, de quienes tomamos decisiones respecto a los negocios. ¿Por qué? Porque necesitamos estar involucrados, necesitamos conocer de qué está sucediendo, necesitamos empaparnos de las nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias. Entonces, estos tres elementos de costos, tecnología, personas, ¿no? Que a veces trae muchos temores porque queremos hacer todo a la vez, pues tenemos que entender que nuestra estrategia, si bien debe incluir estos tres elementos, ¿no? Va a depender de cómo los combinemos, ¿no? Es como una receta. ¿Cómo armamos esa receta de dosificación, ¿no? De estos ingredientes para buscar ¿qué? Buscar esa estrategia adecuada para generar una oportunidad para nuestro negocio, ¿no? ¿Y qué pasa muchas veces? Que nos dejamos impresionar o de alguna manera tendemos a enamorarnos muy rápidamente de la tecnología, ¿no? Es decir, escuchamos, no, por ahí están aplicando Machine Learning, yo también quiero poner Machine Learning. No, mira, ahora la inteligencia artificial es lo que está, entre comillas, como de moda, entonces yo también quiero ver qué implemento. Y finalmente no vamos no realizamos el enfoque correcto, es decir, esta estrategia tiene que partir de ¿qué? De un problema, ¿no? Tenemos que previamente identificar cuál es el problema que tenemos en nuestra organización y como siempre recuerdo haberlo recibido hace muchos años atrás en una de las primeras clases de innovación que recibí, de innovación para ejecutivos, es decir, enamórate del problema, ¿no? Realmente entiende cuál es el problema, cuál es el reto que estás enfrentando y luego que lo tienes bien identificado, recién piensas en cuál va a ser la solución, ¿no? Y empalmando esto con justamente la solución que va a desarrollar, hay otros 4 aspectos que a mí me gustaría compartir, que es de alguna manera, yo creo que los ejes importantes para desarrollar y saber implementar tecnología o empezar a hacer la transformación digital en nuestras organizaciones. Uno es la agilidad, ¿no? Debemos tener una capacidad muy alta de pivotear y de movernos, ¿no? No debemos cambiar el objetivo, pero sí de repente los planes de cómo vamos a llegar a ese objetivo, de cómo vamos a llegar a esa meta, ¿no? Entonces, esto es bien importante y a veces tenemos que entender que esa agilidad puede demandar el soltar nuestros modelos tradicionales, nuestra fórmula de éxito, lo que nos llevó en el pasado a ser lo que somos, tiene que también ponerse en mesa y evaluarse, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente la organización tenga esa capacidad de pensar, como suena a cliché, pero es este famoso pensamiento fuera de la caja, ¿no? Lo otro es la escalabilidad, ¿no? O sea, tenemos que ser bien conscientes de los recursos que manejamos. Tenemos que ser conscientes de que estas soluciones tienen que permitirnos escalar, ¿no? Cambiar nuestras capacidades, ¿no? Y eso también es importante que lo sepamos mapear en el momento oportuno, que implementemos la ejecución, que evaluemos cómo vamos a finalmente llevar esa estrategia a ejecutar. Lo otro es, y tiene relación con lo que mencioné al inicio respecto a la empresa sólida, ¿no? Esto tiene que ver con la estabilidad. Nosotros no podemos ver la tecnología o una transformación digital como una varita mágica que va a cambiar las cosas para bien, ¿no? De manera automática. La excelencia operativa que nosotros debemos mantener es una constante y eso tiene que estar en las bases más allá de la transformación digital que hagamos, ¿no? Entonces, es algo en lo que debemos garantizar y siempre asegurarnos de tenerlo mapeado en cualquier proyecto de transformación que realicemos. Y lo siguiente viene a ser la colaboración, ¿no?
Y también bien lo mencionó Marushka en su presentación respecto a cómo podemos acudir a ecosistemas locales, a ecosistemas regionales y estar abiertos a adquirir esas nuevas capacidades, ¿no? Es algo que yo creo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a entrar a los aspectos de innovación, de ver cómo las comunidades son tan colaborativas y tan abiertas en compartir know-how, en compartir buenas prácticas. Es más, ¿no? O sea, era común que cualquier persona, cualquier organización a la cual uno acuda, pues encuentres una posición de puertas abiertas donde te muestren todo su desarrollo, ¿no? Con una total apertura. Entonces, algo también muy importante y que debemos capitalizar, ¿no? Y finalmente, para cerrar, es de que estamos en un mundo que creo que más de uno de ustedes debe haber escuchado de esta famosa modernidad líquida, ¿no? Y eso hace que vivamos, sí, en un entorno donde lo pasajero, la sobreexposición, los sobrecontenidos y lo provisional se han convertido en las reglas, ¿no? que rigen actualmente nuestras relaciones, nuestros vínculos con nuestros clientes, nuestros vínculos con nuestros proveedores, ¿no? Y ¿qué tenemos ahí de oportunidad? Pues la digitalización. Pero la digitalización la debemos entender desde dos aspectos, que puede ser una herramienta que nos abra espacios de oportunidades y de posibilidades de generar negocios, pero también va a abrir espacios de exclusión, ¿no? Y eso es algo que debemos tener todos mapeados, porque hoy día estamos y mañana no podemos estar. Y es el saber cuál es el momento adecuado en el cual debemos empezar a actuar. Nosotros en Corporación Energet justamente teníamos el reto, somos una empresa nacional, una fábrica nacional de baterías automotrices, pues que compite nada menos que con las mejores fábricas de baterías del mundo, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos hizo reaccionar respecto a dónde debemos fortalecer nuestra propuesta de valor, cómo podemos hacernos diferente de las grandes fábricas de baterías, sabiendo que de repente los niveles de inversión en capital de trabajo, en maquinarias, probablemente para nosotros sea muy difíciles de alcanzar, obviamente por la diferencia de volúmenes, ¿no? Y las economías de escala que podíamos producir. Y fue así que decidimos desarrollar una estrategia digital. Gracias a Dios también nació antes de pandemia, lo que nos permitió que más bien la pandemia y esta tendencia de todos hacia irnos a lo digital, ¿no? Potenció mucho la escalabilidad de nuestros proyectos y sobre todo la aceptación en nuestros clientes. Y pues el día de hoy estamos sentados en un modelo de negocio que cuando lo conversamos, y por ejemplo ahora justamente que estamos cerrando presupuesto 2024, pues no nos vemos como una fábrica que comercializa baterías, ¿no? Ya eso lo vemos como parte de nuestro pasado, ¿no? Ahora nosotros desarrollamos soluciones y fortalecemos una plataforma, ¿no? de comercialización de baterías, en donde integramos no solo a nuestros distribuidores y mayoristas, sino también al usuario final. ¿Y todo a través de qué? A través de la tecnología, ¿no? Entonces, no es algo, digamos, ajeno para toda industria, porque a veces creemos que de repente puede ser más fácil para una empresa de servicios, para una empresa comercial, implementar o hacer cambios de tecnología, ¿no? Pues no es necesariamente así. Hasta quienes, digamos, nos basamos en una comercialización de producto, podemos virar a generar soluciones que estén en torno a plataformas digitales y que sea esa plataforma digital, ese ecosistema que creamos entre nuestros distribuidores y los usuarios finales, pues potenciarlos a través de la tecnología, valga la redundancia, para generar, número uno, optimización en nuestra rentabilidad, porque obviamente que generamos eficiencias, generamos barreras de ingresos, ¿no? Estas soluciones tecnológicas que hemos vinculado nosotros al producto,
¿no? A través de una garantía digital, inclusive nos ha abierto puertas de que nuestra marca esté siendo bien recibida en países del exterior, ¿no? Por justamente su estrategia digital diferenciada, ¿no? Entonces, importante resaltar estos aspectos, y como conclusión final, pues las oportunidades están, los retos están presentes, no es fácil, pero creo que las oportunidades siempre van a estar ahí, y depende mucho de que no tomemos la decisión y actuemos, pero como digo siempre, sabiendo identificar bien el problema que queremos afrontar, no fijándonos en la tecnología, primero en el problema, entendiéndolo bien, y luego pensar en la tecnología que queremos implementar. Eso por mi parte. Gracias, Marta. Bravo, Marianela. Realmente muy valioso lo que dices, muy potente. Y claro, resalto, enamórate del problema. Me he grabado las luces cortas y las luces largas, y efectivamente muy propio del mercado peruano. Y bueno, y ahora quiero darle el pase para que igual nos alimente con ese conocimiento, con esa experiencia, esa riqueza de esas grandes partes que tiene Steven, tanto en el dominio de startups, de finanzas para startups, y según según creo que todos nosotros, las startups realmente ya vienen siendo motor y seguirán siendo motor en nuestro país. Steven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Marita. A ver, primero, si quieren, les cuento súper rápido qué es lo que he estado haciendo en los últimos años y cómo lo estoy enfocando para que tengan un poquito el contexto de por dónde van a ir mis comentarios. Y además para que entiendan también cuáles son los sesgos que tengo, ¿no? Porque muchos de los puntos que voy a dar son con base en lo que yo he visto, y lo que yo sí les recomiendo a todos es, porfa, de lo que escuchen que yo digo, esto no es una receta única, o sea, yo me he equivocado en 1000 cosas y sigo probando otras, entonces tómenlo más como con el contexto en el que he estado y la visión en lo que he estado, y vean qué de eso puede ser replicable y qué cosa tiene que ser ajustada un poquito por la cultura que pueden tener cada una de sus organizaciones. En los últimos 7 años he estado metido en el mundo de startups, me tocó lanzar una y escalarla, un proceso, así un corporate startup, lo que significa crear una startup dentro de una corporación, con todos los procesos que puedan tener lentos una organización, pero tuve un ecosistema bastante abierto para probar un montón de cosas, que cuando lo comparo con una startup pura, claro, tenía muchas desventajas en un montón de sentidos, pero también muchas ventajas en otros. Entonces me ayudó a aprender un poco de cómo funcionaba la dinámica de este mundo, y después he estado muy metido en temas de, a través de Enfoca, lanzar startups de las compañías de nuestro portafolio, invertir en startups desde las compañías de nuestro portafolio. Ya hace un año lancé un fondo de inversión enfocado en invertir en startups de etapa temprana en salud y en educación, básicamente, ¿no? Nuestra tesis de inversión, y Marushka lo mencionaba un poco asociado a qué es lo que estaba pasando como que en mercados emergentes, ¿no? Nuestra tesis de inversión estaba muy enfocada en que pase en Latinoamérica lo que pasó en China. O sea, cuando nosotros vemos el crecimiento del PBI de China, vemos que hubo lo que en Estados Unidos llaman como este leapfrog, ¿no? No hubo una transición normal de una economía no desarrollada hacia una desarrollada y una economía digital, sino más bien fue que los negocios digitales empezaron a generar este acceso para un mercado muy parecido al mercado latinoamericano, y teniendo capacidades tecnológicas y la eficiencia que eso genera, se hizo un leapfrog, ¿no? De hecho, en Netflix hay un documental, o sea, más allá de todos los temas sociales y políticos que puede tener un país como China, yo les recomiendo muchísimo que vean ese documental sobre cómo el crecimiento del PBI fue recontra acelerado y muy empujado por el tema digital. Nuestra tesis de inversión está enfocada en que en Latinoamérica eso es lo que va a pasar, ¿no? Enfoca funciona como un asset manager, no invertimos solo en Perú, sino que invertimos en general en la región. Estamos muy enfocados en liberar el potencial de los latinoamericanos, ¿no? Y tenemos compañías en nuestro portafolio, como por ejemplo en salud, Auna, que es el líder regional de salud para Hispanoamérica,
¿no? Entonces, es una compañía que nació en Perú, pero que ahora tiene presencia en Colombia, en México, y con un servicio integrado desde el punto de vista, desde financiamiento y seguros, perdón, financiamientos y prestación en clínicas. Y también tenemos a Visiva, que es un hub educativo que tiene una universidad y 2 escuelas. Yo lidero desde hace 3 semanas con el rol de gerente general local, que es la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Les voy a contar un poquito también sobre eso. Pero también estamos presentes en México, Colombia, Ecuador, con muchos de los programas que vendemos. Lo comentaba Marushka también en su presentación con todos los temas de upskilling y reskilling, ¿no? Porque en realidad lo que nos damos cuenta es que hay muchísima necesidad de, no sé si la palabra es transformar, pero potenciar como que las habilidades que tenemos, porque nosotros hemos estado hablando ahorita mucho y yo he escuchado atentamente a lo que decían Mariel y Marushka, y he tomado como notas de lo que ellos mencionaban, y hemos estado hablando muchísimo del tema de la tecnología y cómo la tecnología ha generado el impacto y muchas de las posibilidades y cómo enfocamos la tecnología para solucionar problemas. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho ellas, ¿ya? Y me gustaría agregar un punto que está enfocado en más desde el punto de vista de cultura, ¿no? Y definamos, convengamos que cultura es la forma como interactúa una organización, ¿no? Todo lo que las personas hacen cuando nadie las ve. Si eso es así, ¿no? La tecnología está teniendo impacto en la cultura de las organizaciones, pero también la cultura de las nuevas generaciones está impactando en cómo las organizaciones funcionan. Y quiero dejar esto en el parking lot un ratito, voy a hacer un doble clic sobre este tema ahorita para profundizar un poco más, pero lo que estuve haciendo desde Enfoca fue básicamente empezar a hacer scouting de startups en la región Latinoamérica para poder invertir en educación y salud, porque decíamos, ok, lo que nosotros estamos teniendo es poco desarrollo y poco acceso de estos servicios en general en Latinoamérica, y COVID hizo mucho foco en que desde el punto de vista de las startups empezaron a desarrollarse muchas soluciones de salud y educación. Siendo nosotros expertos en estos 2 brazos, nuestra tesis era enfocada a cómo nosotros podemos acelerar startups, ¿no? Dándoles las plataformas que tenemos en nuestras compañías para que ellos puedan construir soluciones o acelerar la validación de las hipótesis que tenían. Entonces, déjenme poner un ejemplo muy sencillo, muy contextual, ¿no? Si yo soy una compañía que va a dar un sistema que facilite el tema de facturación, ¿no? Hacia los pacientes para tener una visibilidad transparente, y tengo 30 clínicas, yo puedo ir y probar el servicio conmigo, acelerar esa curva de aprendizaje y que ese servicio pueda ser más comercializado con otras startups, porque si el jugador más grande de salud de American hispanohablante tiene ese problema, probablemente muchas de las clínicas tienen exactamente el mismo problema, ¿no? Entonces, era un modelo para acelerar. Nuestra tesis está enfocada, más allá de la inversión que hacíamos desde el punto de vista económico, está también muy enfocado en cómo aceleramos el crecimiento poniendo nuestras plataformas a servicio de las startups, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo, si yo tengo un servicio hacia estudiantes para que puedan mejorar su empleabilidad, ¿sí? Desde muy temprano en su carrera, o de que puedan tener visibilidad de cómo construyen su carrera profesional, porque uno cuando está estudiando es muy incierto lo que va a pasar en tu carrera, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que empiezas a tener información sobre, ok, yo hoy quiero llegar a este punto, quiero entender cuál fue ese pathway que construyeron las personas para llegar a este punto, y después me voy hacia atrás para entender cuáles son los skills que yo necesito para llegar ahí, cómo enfoco mi carrera hacia este punto, ¿cierto? Entonces, imaginen que una startup quiere crear un servicio de ese tipo, pues yo tengo 60,000 estudiantes con los que pueden venir y probar y comprobar realmente si es que es una solución que puede funcionar y cómo se adopta, ¿no? Esa era la tesis de inversión que teníamos. Lo que ocurrió es que con la explosión de la burbuja, muchas de las inversiones que nosotros nos enfocábamos muchísimo y era un no negociable, el tema de que sean startups muy saludables. ¿A qué me refiero? Startups que no estén enfocadas en quememos un montón de dinero simplemente para generar el top line, ¿no? O la venta, porque sabíamos que muchos de esos modelos no iban a ser tan sostenibles. Pero jugábamos en un ecosistema en donde se premiaba mucho eso, y lamentablemente muchos de los incentivos estuvieron direccionados hacia que muchos emprendedores tuvieran ese foco, ¿no? De hecho, hoy día, no sé si han estado viendo, pero una nueva noticia sobre WeWork y la nueva caída que ha tenido, ¿no? Sobre el tema de las acciones, y
Si no han visto la serie, los invito a verla para que vean un poquito de muchos de los incentivos que muchos de los fondos de inversión están teniendo sobre crece aceleradamente, tranquilo, que es un tema, es un juego muy sencillo de economías de escala. Tenle escala y después será rentable. El problema de hacer eso es que el día que tú estás comprando tus usuarios, básicamente los compras, no porque tienes un producto que es 10x mejor que lo que encuentras en el mercado, sino porque le das muchos beneficios, te usan, o sea, el primer, como que el trial, tienen una activación, pero después no los mantienes en el tiempo, ¿no? Y con esa vista, y viendo un poquito cómo estaba, o qué es lo que estaba ocurriendo en el ecosistema, en el último año me empecé a pasear por las empresas de Enfoca para tratar de insertar ya a nivel de ejecución de un rol dentro de la compañía, mucho este mindset de cómo gestionamos las startups y cuáles son los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Y por eso quiero retomar el punto que les mencionaba hace un ratito del tema de cultura, ¿no? Porque al final del día, las expectativas de los usuarios cada vez van a ir incrementando más y más, ¿no? Y la forma como las personas se comportan hoy también está muy enfocada en el tema de inmediatez. Déjenme ponerles un ejemplo súper bobo, ¿no? Me cuesta creer de que hoy día hay una persona en este foro, somos 42 conectados, una sola persona que nunca en su vida haya utilizado una aplicación de taxis. Me cuesta creer de que haya una. Y probablemente hay una por ahí, ¿no? Pero probablemente sean la minoría. Y por otro lado, ya, para que vean cómo es el tema de inmediatez, nosotros, al menos los de mi generación hacia arriba, cuando tenían que tomar un taxi, ya, o sea, el proceso era muy doloroso, ¿no? Era primero saber si es que pasaban taxis en el sitio en el que estabas y si no tener que caminar algunas cuadras y si no saber si es que iban a tener efectivo y tener que negociar y el tema de seguridad, y era un dolor. O sea, a mí me ha tocado, ¿no? De chico, y yo les cuento a un montón de personas, es que tenía que ir a la bodega a comprarme una botella con agua para poder pagar el taxi porque no tenía vuelto. O sea, esos niveles de dolor teníamos, ¿no? Hoy Uber ya solucionó eso, ¿no? Pero no solo piensen en Uber, piensen en cómo ustedes interactúan con Uber. Así como me cuesta pensar de que hay personas que no han utilizado, o sea, que nunca han utilizado Uber, me cuesta pensar que hay personas en este foro que cuando piden un Uber se quedan conectados los 5 minutos viendo su celular esperando a que llegue el taxi. No, o sea, tú das clic, lo dejas tirado, dices, bueno, esto va a tomar como entre 3 y 5 minutos, porque si te salió que se demora 7, porque si te salió que se demora 7, lo cancelas. Cancelas. 7 minutos, no, ahora imposible. O sea, el nivel de inmediatez que tenemos es altísimo. Y es la misma dinámica que el usuario espera en todas nuestras industrias. Por ende, las organizaciones a nivel de cultura, si no se transforman, y no cultura desde el punto de vista, o sea, muchas veces personas me dicen, oye, cultura es que toda la gente esté feliz y seamos chéveres y great place to work, ¿no? Y no tengo nada contra estas encuestas, pero son súper buenas, te ayudan a tener como poder objetivizar cosas que tienes que hacer dentro de la organización, pero yo me enfoco más en cómo interactúa la organización, ¿no? Más de que como seguir procesos transaccionales de gestión humana, es realmente cómo estamos cambiando la forma en cómo interactúa la organización, ¿no? Y cuando me pongo a pensar desde dos frentes, ¿no? Desde el frente de la organización, de lo que hoy día estoy haciendo, ¿no? En los últimos 12 meses, de hecho, este es mi cuarto rol y ahora sí me pienso quedar en este rol al menos 3 años, porque han sido un montón de roles, por lo mismo que quería empezar a probar diferentes retos dentro de las organizaciones de la compañía y tratar de insertar como que no sé, como prender una llamita muy pequeña de qué podría ser esto, ¿no? Entonces, para mí, salud y educación son temas con los que estoy personalmente involucrado. No creo, o sea, honestamente, no creo que haya otra palanca que pueda ayudar a transformar la realidad de nuestra región que no sea la educación en el largo plazo, ¿no? Entonces, claro, tenía muchísima expectativa, ilusión de poder ya tener un rol acá y el poder estar ahora en UCAL me alegra a mí mucho la vida porque como lo dijo Marita al inicio, UCAL es una universidad que siempre ha estado enfocada en cómo formamos profesionales únicos, ¿no? Cómo potenciamos la originalidad de los estudiantes y los volvemos exitosos, ¿no? E inclusive las siglas es de Ciencias y Artes de Latinoamérica, ¿no? Entonces hemos estado muy enfocados en las carreras de diseño y ahora estamos ampliando nuestro portafolio. Y a mí me encanta gestionar esta organización como una organización muy líquida, ¿no? Marianela hablaba como
de temas líquidos. Y yo estaba pensando también en cómo las organizaciones tienen que ser fluidas, ¿no? Yo no creo en roles. Yo no creo en roles. O sea, yo no creo en que, mira, tu rol es este y este es el cuadradito que tienes y entonces estas son las 5 cosas que tienes que hacer y está. Yo no creo en eso, ¿no? Yo creo mucho en el modelo de... Spotify tiene un modelo que habla de... Su modelo de cultura está muy enfocado en tener muchísimo alineamiento y muchísimo empoderamiento. Entonces, si dibujas eso en una matriz, de hecho tienen un término, inclusive no me acuerdo cómo le llaman, como el alineamiento, pues nada fancy, ¿no? Como alineamiento empoderado, una cosa así, que es la mezcla entre alineamiento y empoderamiento, ¿ya? Y lo que ellos dicen es que tú tienes que encontrar, hacer que tu organización esté en el cuadrante superior derecho. Mucho alineamiento, mucho empoderamiento. Porque cuando tú consigues eso y generas que las personas estén en ese cuadrante, se potencia muchísimo la organización. Si seguimos creyendo que las organizaciones van a generar impacto porque las 8 personas que están sentadas en el comité ejecutivo van a definir el futuro de la organización, estamos muertos. Y así no funciona en startup. ¿Por qué a las personas les encanta trabajar en las startups? Porque tienen muchísima autonomía. Pero las startups también son muy exigentes sobre las personas que contratan y el ritmo al que tienen que ir. Porque al final del día, una buena startup lo que está haciendo, viendo siempre, es atendiendo 70% del problema, es solucionar los problemas o 80 problemas de su tiempo solucionando problemas del usuario, ¿ya? Y el otro 20%, y voy a sonar extremo, asegurándose que tienen la planta en la cuenta para poder subsistir los siguientes 6 meses. Y la plata no viene simplemente de ir y la ronditis, ¿no? De ir y levantar rondas y bueno, levanto rondas y soy fancy porque levanto rondas. No, no, no. Tiene que ir muy de la mano porque tú estás generando un negocio y estás generando revenues que te permiten costear. Y sí, al inicio, como cualquier negocio, y estoy hablando de emprendimientos que ni siquiera son digitales, y por eso 9 de 10, y no sé cuál será la estadística ahora, Marushka, tú que has estado en el gobierno hace poco y con mucha información, pero eran 9 de 10 que fallecían creo que el primer año los emprendimientos normales. Y en startup puede ser el mismo o mucho más. Pero ojo, yo en los tradicionales eran 9 de 10. Entonces, hay ciertos niveles de riesgo y por eso necesitamos gente muy comprometida con qué es lo que queremos resolver. Entonces, para mí hay un primer punto que es como la cultura, ¿ya? En Visiva, y yendo también a lo que decía Marianela, yo ya no vendo baterías, ¿no? Y más o menos era la frase que nos decía es, yo tengo una plataforma y tenemos como diferentes servicios. Nosotros en Visiva no nos vemos como personas que solamente forman personas, ¿no? Nosotros nos vemos como personas que conectamos a personas con oportunidades de vida, ¿no? Y para hacer eso, ¿no? Genuinamente, tenemos que entender primero qué es lo que está necesitando el mercado, porque no sé si les pasa a ustedes, y les pasó cuando ustedes egresaron de la universidad o lo que estudiaron, ¿no? En su momento, uno sale a veces de la academia y llegas y dices, bueno, ok, el mundo laboral es totalmente diferente a lo que yo esperaba. Y por el otro lado, también muchas personas cuando contratan profesionales agarran y dicen, uy, estas personas no saben de todas estas cosas que hoy día necesitamos, ¿no? Entonces, pensando mucho en lo que nosotros hemos hecho en la universidad, porque les he contado un poco de la visión de lo que hemos hecho a nivel de organización y cómo estamos cambiando esto desde el punto de vista de cómo nos organizamos e interactuamos. Desde el punto de la academia, nosotros tenemos una genuina responsabilidad de poder formar esas personas no para el hoy, sino para el futuro. Y entendiendo que eso es una dinámica que va a ser totalmente diferente. Porque así como nosotros hoy, y es que las cosas han cambiado demasiado rápido. Si yo les hacía la pregunta de Uber hace 10 años, probablemente no había nadie o había muy pocas personas que lo estaban utilizando, ¿no? Y muy pocas personas quizás con la poca paciencia de esperar los 7 minutos, porque si te tocaba esperar en la esquina los 10 minutos hasta que parara un taxi que te quiera llevar al precio que te quiera llevar, si quería ir a ese sitio, pucha, podía tomar mucho más tiempo. Entonces, nuestro foco está en cómo formamos a esos profesionales del futuro, pero el futuro, y yo lo mencionaba muchas veces antes, a veces nos han vendido como el futuro como un concepto asíncrono, ¿no? Hoy es el presente y el futuro viene después, y la verdad es que no. El futuro es hoy. O sea, si ustedes van, literalmente, yo los invito un día, ¿no? Media hora, vayan a un café, a un sitio donde vean un grupito de chicos de 13 años, solo escuchen atentamente cómo interactúan de las cosas que hablan y probablemente se van a dar cuenta que solo van a entender el 30% de todo lo que están hablando, no más. Porque hay tantas cosas que han cambiado en el mundo que tú agarras y dices, bueno, ese es el futuro. Es más, si quieren ser más extremos, váyanse a los de 13 años en China.
y miren cómo interactúan ese segmento. Y es increíble. El otro día yo conversaba con y con esto voy a tratar de ser bien corto, ¿no? Conversaba con mi ahijado que tiene 10 años y me empezó a contar que su programa favorito en YouTube había tenido un problema en sacar los nuevos capítulos porque el autor había tenido temas de copyright y porque habían tenido que bajarse las canciones de los videos por un tema de regalías. 10 años. Yo agarraba y decía, ok, ¿en qué momento alguien de 10 años, probablemente aprendí qué significaba copyright cuando tenía más de 20, ¿no? ¿En qué momento alguien de 10 años entiende que es un copyright y que ese es el problema por el cual se están demorando? O sea, el nivel de información es brutal. Yo me sentí, o sea, este tema de entre alegría y tristeza de, ok, ya sí estoy muy viejo y ya, o sea, como está ocurriendo otra cosa en la nueva generación, me di cuenta que en realidad esa es la responsabilidad que tiene la academia y cómo lo forma, no para, o sea, para lo que tiene que estar 5 años más atrás. Y por eso es que tenemos que estar en contacto continuo con lo que las empresas demandan y con el contexto social también, porque nuestra responsabilidad es poder también generar impacto en los problemas sociales que tenemos. 2 ejemplos y con esto termino. Marushka mencionó una frase muy enfocada en el tema de el temor de que la tecnología me va a reemplazar, ¿no? Y yo agarraba y decía, sí, de hecho, yo no sé cuántas personas están jugando ya continuamente con todo el tema de Generated AI, ¿no? O sea, todo el tema como ChatGPT, las aplicaciones de imágenes y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, nuestras mallas curriculares en el grupo, en el curso, la carrera de diseño, literalmente lo que nosotros hacemos es, bueno, un diseñador pensaría en, voy a hacer diseños. Lo que nosotros hacemos es que nuestros diseñadores utilicen las herramientas de diseño para hacer todos los diseños, por un tema de eficiencia, porque si yo quiero sacar una campaña, entonces antes el diseñador agarraba y decía, ok, voy a tener mis 10 minutos, 10 horas de inspiración hasta hacer mi primer diseño, ¿no? Hoy, con la tecnología, armas un brief potente, pones todas las variables, le dices que piense como el diseñador de estas 3 marcas que te han inspirado y en minutos tienes 100 imágenes. Y el trabajo del diseñador es asegurarse cuál de esas 100 imágenes son las que transmiten mejor la esencia de lo que la marca quiere transmitir. Ojo, tiene que tener nociones muy potentes sobre el tema de diseño y tiene que saber diseñar. Pero su rol evolucionó porque la tecnología ahora es una amiga y tú tienes que potenciarla para poder ser mucho más potente. Se caerían de espalda la cantidad de diseñadores freelancers que trabajan para 30 compañías, porque con herramientas de este tipo, su productividad ha sido el doble. El otro día conversaba con una amiga de Globant, compañía global de tecnología, y me decía que ahora sus desarrolladores, con todas las herramientas son como herramientas de programación que te permiten como autocompletar tu programación. Así como tú buscas en Google 3 palabras y Google te lo completa, ya en software ahora te completa el código, ¿ya? Sus desarrolladores trabajan la mitad y les pagan el doble. Entonces, ¿qué cosa creen que hacen los desarrolladores? Pues ahora tienen 2 trabajos. Porque trabajan para una compañía en un tiempo y trabajan para otra compañía exactamente las mismas 8 horas. O sea, ¿se imaginan? Y son latinoamericanos trabajando para el mundo en donde la moneda de pago es dólares, ¿no? Y si han escuchado de Talently, les busquen sobre esa startup que lo que ayuda es a desarrollar latinoamericanos a encontrar trabajo fuera, tiene una solución muy, muy potente, ¿no? Y el segundo caso, que estaba muy enfocado en el tema de upskilling y reskilling, ¿no? Nosotros en UCAL nos hemos enfocado mucho en cómo hemos utilizado la tecnología, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos, y yo soy un nerd, eso tienen que saberlo, entonces como que me encanta la información, básicamente lo que hemos hecho es scrapping de todas las bolsas de trabajo, que es que bajarte la información de todas las bolsas de trabajo, y lo que hemos identificado es, ok, ¿cuáles son los puestos más buscados? Ah, ok, estos 3, genial. ¿Qué es lo que consistentemente en todas las ofertas de trabajo buscan en las características de las personas? Ah, ok, estas 5. Genial, ¿las tengo en mis mallas? ¿Sí o no? Y si no las tengo en mis mallas, las meto. Pero además, como sé que hay un público muy grande de profesionales que egresó hace mucho tiempo, hemos empezado a lanzar cursos de educación continua en donde los componentes que ponemos de nuestros cursos son exactamente los que están más buscados por las empresas de trabajo. Y esto no es algo que nos hayamos inventado. En mi trabajo de buscar startups encontramos una startup de Ecuador que trabaja en Canadá con la Universidad de Ontario,
que tenían un sistema interno que los ayudaba a potenciar los programas de empleabilidad de sus estudiantes. Entonces dijimos, claro, es que es esto. ¿Por qué voy a ir a preguntarle a las empresas qué es lo que necesitan? Si mejor puedo simplemente ver todos sus posts de trabajo, ser mucho más eficiente y con eso llevarlos hacia mis carreras. Y lo voy a seguir haciendo porque, claro, el día que ya no necesiten, les voy a poner un ejemplo bobo, ¿no? Python, sino que ahora necesiten el nuevo lenguaje de programación, pues lo voy a saber en tiempo real y lo voy a poder ajustar, ¿no? Entonces, nada, desde el punto de vista de organización, esto es lo que estamos haciendo. UCAL está funcionando hoy básicamente como una startup, con un montón de adrenalina y estamos intentando romper toda la burocracia que puede existir, pero con muchísimo respeto y control de lo que implica en ser partícipe de una industria con tanta responsabilidad como es la de la academia. Y desde el punto de vista de nuestros egresados, nuestro modelo académico básicamente está enfocado en solucionar problemas, ¿no? Es más, si es que alguien tiene algún problema que le gustaría que sea resuelto por algunos estudiantes, escríbanme, porque básicamente lo que nosotros hacemos es que en cada curso que tenemos, un nuevo modelo académico que acabamos de lanzar, lo que hacemos es que hacemos un partnership con alguna empresa. Entonces, por ejemplo, viene Marianela y me dice, mira, yo tengo un problema de escalamiento en mis baterías. Bueno, en el curso de diseño de producto de nuestros estudiantes de marketing, traemos el caso y durante 3 semanas, durante todo el ciclo, todos nuestros estudiantes están resolviendo ese caso. Mucho foco en los temas de data, mucho foco en los temas de tecnología. Yo tengo ahora un sesgo en contratar a algunas personas de UCAL para mis equipos, porque con una mentalidad así bien de startup, que es como de donde yo vengo, ¿no? Así que nada, o sea, creo que mi resumen es muchos temas de cultura, muchos temas de entender en qué industria realmente estás. Marianela lo decía, es como cómo puedes extender las capacidades que tu organización tiene para pensar en el futuro y también solucionar más dolores de tus usuarios. Y desde el punto de vista de la academia de información, creo que tenemos que estar muy conectados con las necesidades de las empresas, muy conectados con las necesidades de los países y hacer que todo el modelo de formación responda a eso, porque al final del día la tecnología va a seguir avanzando y va a seguir avanzando a una velocidad extrema, pero las personas son los que van a generar el cambio, ¿no? O sea, la tecnología de Uber, para seguir con el ejemplo, no es que tenga más tecnología de lo que tiene un submarino que fue creado hace cientos de años. No, es simplemente que uno agarró y dijo, ¿cómo lo utilizo para solucionar un problema? Entonces son las personas. Y reforzando el punto de Marianela es, como nos enamoramos de los problemas, entonces, pucha, ¿cómo tenemos que cambiar la formación de nuestros estudiantes y la cultura de las organizaciones para que eso sea así? Y ya saben, si es que tienen problemas, escríbanme, encantado de solucionarlos en local y tirarles los retos a nuestros estudiantes. Creo que eso es mi lado. Genial, doble like. Muchísimas gracias, Steven. La verdad que una energía increíble, nos contagias bastante. Bueno, esta noche está siendo sumamente rica y veo cómo esos estudiantes van a salir con un mindset distinto, ¿no? Ahora hablemos de otro mindset, del mindset del PAT y aquellos ejecutivos, directivos y de la experiencia y todo el recorrido que ha tenido Fernando Pérez. Fernando, Muchas dispuesto a gracias. escuchar toda tu experiencia. Muchas gracias, Marita. Tú me dices cuánto tiempo tengo porque no sé cómo manejarlo con todo lo que han dicho. Yo creo que voy a tratar básicamente de hacer una síntesis enfocada digamos, la orientación de la escuela. Me preparé una pequeña presentación, son básicamente 5 láminas, pero quiero tratar de hacer énfasis con esto, Marita, si me lo permites, por favor. Por supuesto. Primero, bueno, yo soy el director del MBA y también soy profesor de las distintas maestrías que tenemos y solamente quisiera decirles que el PAD en el Perú es la única escuela de dirección de organizaciones y empresas. Esto quiere decir que nosotros nos enfocamos en entrenar directivos en la toma de decisiones con problemas complejos, con información reducida y con alto impacto en las organizaciones. Cuando nosotros analizamos la transformación digital y por qué creo que es importante compartir esto con otros altos directivos con los cuales están hoy día en esta conferencia, es porque creo que tenemos que reconocer que hay una nueva tendencia que es la densidad digital. Y me gustaría empezar con este concepto dentro de las pocas ideas que quisiera transmitir en el tiempo que tengo.
hay más conexiones, hay más datos, hay más interacciones y naturalmente el porcentaje de data conectada por unidad de área ha incrementado y va a seguir incrementando, pero no de manera, digamos, proporcionada en todo el Perú, sino sobre todo de manera focalizada en ciertos ámbitos. Y eso nos hace ser muy conscientes de que hay mercados que cobran mayor relevancia que otros. ¿Esto qué quiere decir? Que si el porcentaje de data por unidad de área aumenta en zonas específicas, esas zonas son más propensas a poder desarrollar nuevos modelos de negocios, nuevos servicios, nuevos procesos y lo que hoy llamamos plataformas y ecosistemas. Y de esto tenemos que estar conscientes todos, porque esto va a tener un mayor o menor impacto en nuestros modelos de negocio. La primera idea que quiero transmitir es que tenemos que ahora también ser conscientes que así como tenemos que dominar nuestro modelo de negocio y conocerlo a fondo, también tenemos que dominar el impacto que tiene la densidad digital. ¿Sí? En esa línea, pues está claro que con todo lo que han comentado mis otros compañeros de panel, que la verdad que me quedo sumamente sorprendido y admiro por todas las ideas que han transmitido, creo que es importante tener un marco de lo que implica la transformación digital, porque se ha hablado de cultura, se ha hablado de modelo de negocio, se ha hablado de tecnología, de estrategia, y yo he tratado de resumirlo en estos 4 grandes frentes, y quisiera solamente soltar algunas ideas con esto. Muchas personas que yo conozco y que han trabajado y que son directivos han empezado la transformación digital por el lado de la tecnología, y puede ser sumamente válido, pero el problema, y esto ya lo dijo Marianela, que cuando tú partes del lado de la tecnología es sumamente cambiante. El Hypercycle de Gartner dice que cada 5 años las tecnologías que van a tener mayor impacto en los distintos sectores va cambiando continuamente. Hay otras compañías y otros directivos que han entrado por el lado del modelo de negocio. Y creo que esa es una sugerencia bastante razonable en esto. ¿Por qué? Porque naturalmente abruma, genera ansiedad, tanto proceso de cambio, tantas nuevas tecnologías, tantos nuevos perfiles, tantas nuevas competencias. Pero en el fondo, somos nosotros los que conocemos mejor nuestros modelos de negocio y nuestros atributos diferenciales. Entonces, lo primero que yo diría es reconozcamos en qué somos diferentes, qué es lo que nosotros podemos ofrecer como propuesta de valor y hacia dónde queremos ir. Es decir, entendamos bien nuestros modelos de negocio. ¿Por qué digo esto? Y creo que aquí es una cosa que quisiera compartir. Hace poco hablaba con un CEO de una compañía de retail muy grande a nivel de Latinoamérica y le preguntaba, oye, ¿a ti qué te preocupa más? ¿Cambiar muy rápido tu modelo de negocio o que tu modelo de negocio básicamente cambie muy lentamente? ¿Y saben cuál fue su respuesta? Ambas. Porque el modelo de negocio se sustenta en un grupo de personas que no necesariamente pueden hacer una transición tecnológica tan rápida como la que esperaríamos. Y ojo que cuando uno hace muchos cambios muy rápido en los modelos de negocio, termina dañando 2 aspectos: el know-how, ese saber distintivo, y la cultura de las organizaciones. Entonces, los directores, los presidentes, los gerentes generales de las compañías tienen que saber manejar la palanca de cambios para determinar la velocidad correcta a la que sus organizaciones pueden transformarse. No es solamente un tema de salir a competir rápidamente en el mercado y encontrar un nuevo producto, un nicho y apuntar a esto y entrar con una nueva tecnología. Lo de la tecnología ya lo comentaron, creo que no podría agregar nada más, pero sí me gustaría señalar algunos puntos de la cultura. La cultura en el fondo es la personalidad de una organización. Y nosotros como directivos y cabezas de organizaciones, así como podemos potenciarla, también podemos dañarla. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es hacer puente entre estos nuevos perfiles, estas nuevas competencias, estas nuevas capacidades, estos nuevos profesionales, con los profesionales que conocen la estrategia de fondo, la cultura de nuestra compañía, los estilos para tomar decisiones. Y tenemos que buscar un engranaje adecuado y un balance correcto. Si no se dosifican esos enfoques distintos de cómo entender el negocio desde una perspectiva más tecnológica versus de una perspectiva más estratégica, en el fondo lo único que estamos generando es mucha mayor comoditización de los negocios. Es decir, ¿en qué me voy a diferenciar yo si mi única ventaja es la tecnología? Si el de al frente puede tener exactamente la misma tecnología o mejor que yo. Entonces, ¿cuál es el tema aquí de fondo?
que si nosotros vemos la tecnología como un complemento a lo que nosotros ofrecemos, partiendo de lo que nosotros consideramos que agrega más valor para nuestros clientes, podemos generar los casos de uso que contaba Marianela y empezar a ofrecer nuevos servicios relevantes para nuestros clientes. Nosotros podemos ir con toda la iniciativa del mundo y decirle a un cliente, ¿sabes qué? Tengo data analytics, tengo tracking, tengo GPS, tengo plataformas, y el cliente te dice, ¿sabes qué? Pero yo no te pago por eso, yo te pago porque llega a tiempo y en las cantidades correctas. Y parte de lo que nos toca es entender también cómo transmitimos que este proceso de transformación agrega valor a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Si nos desenfocamos de eso, les anticipo que lo que vamos a generar es una serie de iniciativas masivas, desarticuladas, donde vamos a meter muchísimo dinero y donde lo único que vamos a generar es un altísimo nivel de expectativas y ansiedad en nuestras organizaciones que no están dispuestas a transformarse tan constantemente. Por ende, un directivo tiene que ser consciente que es una pieza clave en el proceso y la velocidad de transformación de su organización. ¿A dónde quiero ir con esto y con cómo quiero articular esta idea? Nosotros somos conscientes de cuáles son las grandes capacidades que tienen nuestras organizaciones. Creo que con todo lo que han comentado mis compañeros de panel, es evidente que nuestras capacidades del día de hoy podrían convertirse en nuestras incapacidades del futuro si no somos capaces de construir ese camino. Pero la construcción de ese camino, y ahí es donde quiero hacer énfasis, implica un manejo ambidiestro. Y déjenme explicar esto de la ambidiestralidad. Si nosotros tomamos el ejemplo de una compañía como Amazon, Amazon ha pasado por distintas etapas: desarrollo, crecimiento, madurez. Cuando Amazon nace con un negocio de delivery de última milla, es decir, básicamente entrega de libros a través de una plataforma y luego fue mutando hacia un marketplace. Ese es el famoso negocio maduro de Amazon, el que llamamos el negocio principal, ¿no? Pero ojo que en el tiempo ese negocio ha tenido que irse repensando y han tenido que ir apareciendo nuevos negocios, negocios que están en la etapa de desarrollo. A esos negocios en la etapa de desarrollo yo les llamo negocios learn. ¿Por qué son negocios learn? Porque esos negocios generan aprendizaje, generan conocimiento, son espacios de experimentación. Y creo que todos somos conscientes que no todos los negocios learn van a avanzar en el tiempo. Algunos se irán quedando en el tiempo. Y los negocios earn, los negocios maduros, estos de aquí tienen que ser extraordinarios en ejecución. Es decir, en pagar la planilla, en generar rentabilidad, en sostener los procesos, en ser espacios de ampliación de portafolio de productos. Y por eso es que una organización como esta lo que ha generado es una doble dinámica de negocios learn con negocios earn. Los negocios earn van a alimentar a futuro lo que van a ser los negocios earn. Y los negocios earn son los que sostienen la inversión en los negocios learn. Ya que estamos hablando de recesión, ya que estamos hablando de oportunidades, si ustedes como directivas no son conscientes que así como sus organizaciones tienen que manejar con un brazo los negocios que generan la rentabilidad, que pagan la planilla, que tienen que ser extraordinarios en ejecución, y con la otra mano tienen que generar o gestionar los negocios de aprendizaje, de experimentación, de pivotear con otras compañías, de salir de su propio ecosistema o su sector, no hay manera de generar esta curva generando iniciativas que más adelante les den sostenibilidad. Marianela lo dijo muy bien: luces de cortos, luces largas. Y hoy, desafortunadamente, nos toca gestionar ambos frentes. Por último, quisiera agregar que los aprendizajes que generemos dentro de los negocios Learn les van a permitir a ustedes potenciar sus negocios maduros. De eso quiero que sean conscientes. Lo que ustedes aprendan en estos negocios de experimentación les van a generar nuevas oportunidades para mejorar el Customer Journey o innovar en sus negocios maduros, que son los que seguramente representan el 60, el 70, el 80% de sus ingresos. Además, y con esto ya cierro, creo que la transformación digital a nivel directivo genera 4 grandes desafíos. Primero, el tema de la justicia. Y por eso es que los directivos tenemos que ser conscientes de esto. Así como yo he hablado de Amazon, que puede ser una compañía sumamente interesante,
También Amazon puede ser que tome la data o haga analítica de un producto, de un proveedor, y luego considere que ese producto es atractivo y empezar a pivotear con marca blanca y lanzar su propio producto. Pues ese es el riesgo de estar en un marketplace. Ese es el riesgo de entrar a querer vender en un mercado masivo internacional. Lo segundo, la seguridad, la responsabilidad, el accountability. Hoy el Machine Learning nos hace preguntarnos, ¿quién es el responsable? Hablaron mucho de Uber. Uber se está yendo hacia vehículos autónomos. ¿Qué sucede si un vehículo autónomo atropella a una persona? ¿Quién es el responsable? ¿Uber? ¿El fabricante del vehículo? ¿El fabricante del software? ¿Cómo vamos a manejar todos los temas vinculados a compliance? Y este es un espacio donde tenemos que empezar a tener mayor profundidad y conocimiento. El siguiente tema de la transparencia. Hoy en día usamos Google Home, usamos Alexa, estamos detrás de Siri. ¿Qué pasaría si alguien penetra esa información y tiene acceso a todas nuestras conversaciones, búsquedas, compras que hacemos en el día a día? ¿Qué pasa si tiene acceso a todas las rutas que hacemos por Google Maps durante todo el día? Finalmente, ¿qué sucede con la ética? ¿Qué sucede con la fuerza de trabajo? ¿Qué sucede con las horas, con la automatización? La transformación digital, mis queridos amigos, en mi humilde opinión, no es solamente un tema de tecnología, es un tema directivo donde hay altas implicancias sobre el modelo de negocio, sobre la cultura, sobre cómo vamos a liderar a futuro y cómo vamos a manejar nuestros equipos. Entonces, simplemente quiero resumir esto con una frase para no extenderme más. Recuerden lo que decíamos antes, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, ni la más rápida, y perdonen que diga esto, ni la que lanza más iniciativas de transformación digital, sino es la que se adapte mejor al cambio. Y los directivos son los que tienen que trazar esa ruta de cambio, porque son los que mejor conocen su modelo de negocio, su estrategia y su gente. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, esta es muchas gracias, Fernando. Realmente el conocimiento que se ha ido complementando es como una rueda que ha ido armándose y se ha complementado todo este enorme bagaje de conocimiento, de experiencia, de riqueza y de agilidad. Y efectivamente, de cultura, tecnología, modelo de negocio, avance, escalabilidad, enamórate del problema. Ya me había olvidado de esa frase. Ahora sí les pido que abran todos sus micros porque démonos un espacio de conversación. Creo que no va a haber mucho tiempo las oportunidades de estar juntos en este grupo no son tan seguidas, ¿no? Y acá tengo una pregunta de alguien del público que dice, ¿cómo un pequeño empresario o un emprendedor puede saber cuáles son las tendencias de transformación digital? ¿Qué innovación necesita? ¿Dónde sugieren que puede ir conociendo lo que puede necesitar? A ver, Steven empieza. Yo la vi y me quedé pensando, es como... Es más, estaba haciendo un intento de reescribir la respuesta, después vi que salió un micro y dije, no, lo voy a tener que decir, entonces es como más responsable porque no lo tenía tan claro, porque son varias preguntas, primero, ¿no? Lo primero es, ¿dónde me entero de las tendencias en general, ¿no? O cuáles son los problemas que tengo que solucionar. O sea, yo creo que no hay mucha ciencia sobre la pregunta de qué innovación necesito. Creo que mi respuesta más sencilla y como quizás cero esperada es ¿qué le quita el sueño a esta persona? O sea, ¿cuáles son las cosas que le quita el sueño a esta persona? Porque esas cosas que le quita el sueño son en las que se tiene que enfocar, ¿no? Y no necesariamente, o sea, yo siempre creo que una empresa puede... tú tienes diferentes tipos de innovación, incremental y disruptiva, pero tampoco tienes que inventar el hilo negro. ¿Sabes? O sea, yo muchas de las cosas que hacía era, veía qué era lo que ocurría en Asia e intentaba saber qué modelos habían funcionado, entender el contexto cultural de Latinoamérica y saber si es que eso va a funcionar o no, ¿no? Entonces tampoco no es un tema de, bueno, simplemente veo que esto ocurriendo en el extranjero y lo traigo y funciona. Y quizás un montón de cosas, y no digo que no sea un camino correcto, ¿no? Pero creo que para mí son dos frentes. Lo primero es, ¿qué me quita el sueño? ¿Ya? Y hay tanta información en Internet.
O sea, yo me sorprendo cada vez que digo, esto creo que no lo voy a encontrar en internet, ¿no? O sea, es como cosas demasiado específicas, desde, ok, se cayó vino en mi alfombra y fijo, ¿no? Lo tengo que solucionar, hasta cosas súper elaboradas, ¿no? Yo el otro día entrené a ChatGPT para que pensara como un publicista y me creara como frases de algunas campañas simplemente para hacer un ejercicio. Y es increíble lo que es. La semana pasada salió una, bueno, me voy a abrir mucho, lo que pasa es que yo soy muy disperso, así que mejor no voy por ahí. Pero primero te diría como, ¿qué te quita el sueño? ¿Ya? Y sobre qué me quita el sueño, me cuesta pensar de que no, alguien no va a ser capaz de encontrar soluciones en internet sobre eso. Es más, yo, si quieren ser como más atrevidos, vayan con ChatGPT, entrénenlo, denle toda la información que necesita, ¿no? Imagínate que eres, ¿no? El CEO de un private equity que solo invierte en pymes de estas tres industrias, has tenido los 10 exits más grandes del mundo, este es el tipo de cliente que tienes, estos son tus tipos de productos, ¿verdad? Si fueses ese CEO y tú le das todo ese contexto a ChatGPT, ¿no? Y le dices, quiero que me des 3 potenciales soluciones para solucionar este problema. Se van a caer de espaldas con lo que van a recibir, pero de espaldas, porque el nivel de sofisticación que está teniendo, y ahora sí lo voy a decir, la semana pasada, eh, el CEO, el founder, ¿no? Salman, el de OpenAI, ha salido a decir que ya empezó o sea, el nivel de evolución que tienen de la herramienta ya está entrando hacia niveles en donde puede, ¿cuál es la frase? Lo acabo de compartir hoy día, así que quiero compartirlo así como precisamente sobre lo que dijo. Ok, ya son capaces, ¿ya? De poder predecir, o sea, así como los humanos nosotros tenemos juicio crítico, ¿no? Pero ahora lo que están haciendo es como tienen un montón de capacidades para detectar, inclusive cuando alguien genera un paper, ¿ya? Alguien genera un paper, si es que ha sido generado por un humano o no. Pero lo que más me llamó la atención es que ya su algoritmo ha aprendido sobre la persuasión humana. Y eso podemos después discutir sobre 1000 cosas de riesgos y temas éticos, ¿no? Pero el hecho de que haya entrado al campo de la persuasión humana implica de que su algoritmo está como súper avanzado. Eso puede tener un montón de complicaciones, ¿verdad? Si quieren, miren el post sobre todos los riesgos, ¿no? Pero lo que te invita a pensar es que en realidad el nivel de sofisticación y acceso a información es muy grande. Entonces, mi recomendación sería, además es curioso porque miren es muy chistoso porque salió el artículo publicado y uno de los comentarios en el post que salió era de una persona utilizando ChatGPT para evaluar lo que el CEO había dicho. Y era clarísimo y hasta ChatGPT le decía, mira, es un tono, o sea, sí está dando una noticia alarmista, pero en un tono como que lo está camuflando. O sea, es increíble lo que la herramienta al nivel al que ha llegado, ¿no? Entonces, yo le diría, ¿qué te quita el sueño? ¿Ya? Entrena ChatGPT como si fuese un experto de la industria en la que tú estás y agarra esas 3 inspiraciones simplemente para pensarlas. Y la otra es, trata de socializarlas con algunas personas para entender si es que esto tiene sentido o no. Y la otra es mucho más sencilla. Vayan a todos los canales que puedan creer, o sea, los que puedan buscar información, ¿no? Google, YouTube, IG, TikTok, o sea, el nivel de contenido que se está generando sobre 1000 cosas es brutal. Y el nivel de creadores de contenido que hay hoy en día, si yo busco quién es el mejor creador de contenido sobre startups de este tipo o sobre emprendimientos pequeños de este tipo, van a encontrar un montón, un montón. Hay una chica en Estados Unidos, ahorita voy a buscar, que su tesis de inversión es como invertir en como las empresas tradicionales chiquitas y sobre esas empezar a generar negocios muy potentes. Voy a buscar el nombre y se los escribo ahorita por el chat, pero para poder darle el pase a otra persona. No sé si es que contesté la pregunta o sea, la orientación que quería la persona, pero por ahí van mis primeras ideas, ¿no? Muy bien, gracias, Steven. ¿Alguien más quiere contestar? Yo veo a Sí, Marianela con a ganas de ver. hablar. Sí, para complementar lo que comenta Steven, ¿no? Yo creo que cuando siempre hablamos de empresarios, emprendedores, yo creo que ya ahí hay grandes puntos a favor, porque la intuición está.
¿no? O sea, ya el que hayan emprendido un negocio, el que ya sean empresarios, es porque hay una intuición, hay algo que de mi forma de conocer el mercado, de entender, de identificar una necesidad, de solucionar un problema que ya me planteó un modelo de negocio inicial, ¿no? Entonces, ese instinto es importante que lo traslademos justamente a esta investigación, ¿no? Steven bien comentaba, acudir a las mayores fuentes de información, tanto de lo relacionado con mi industria, ¿no? De manera directa, como lo no relacionado. A veces uno encuentra oportunidades de desarrollos de tecnologías en otras industrias que perfectamente pueden aplicarse. Y también justo lo decía Fernando en su presentación, ¿no? Es cómo puedo estar hablando de la misma tecnología, pero implementada de otra manera y generar a partir de eso una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aspecto importante, seguido de cuál, ¿no? Y esto yo lo comparto desde la experiencia propia. Cuando yo entré a la industria, mi marca era la cuarta del mercado, hace poco más de 12 años. Ahora somos los líderes del mercado. ¿Cómo aprendí qué hacer? Pues de los errores de mi competencia, ¿no? Y eran empresas grandes. Una de las principales marcas es una marca de la empresa Johnson Controls, que en esa época, bueno, ahora ya pasó a ser, la vendieron a un fondo de inversión, pero en esa época Johnson Controls tenía, o sea, tenía la responsabilidad, digamos, o fabricaban el 35% de baterías del mundo, ¿no? Era digamos, el conglomerado económico más grande de baterías, ¿no? Y entonces, siguiendo sus redes, viendo cómo interactuaba con sus clientes, y ahora la democratización de la información nos abre, pero oportunidades de encontrar justamente donde fallan los grandes son oportunidades para los pequeños de cómo aprovechar esa demanda insatisfecha, ese servicio no atendido, esa personalización de servicio no adecuada, porque también lo vimos en la presentación de Marushka, ¿no? Las oportunidades de la personalización. Y ahí a veces las empresas grandes tienen muchas limitaciones por justamente su tamaño. No son flexibles, también lo vimos como una oportunidad. Y esas son oportunidades que a nivel de pequeña empresa o de emprendimientos o de startups. Muchas de las grandes startups nacieron a partir de qué? De atender la deficiencia que tenía una de las grandes empresas, estas famosas incumbents, ¿no? Que es como se les denominan, y se convirtieron en grandes oportunidades de negocio y al final las terminaron comprando, porque justamente llegaron a identificar el problema y atenderlo de tal manera, ¿no? Que fueron finalmente compradas, ¿no? Entonces yo recomendaría esos tres aspectos a tener en cuenta para identificar las tecnologías, informarme, industrias, sectores, los míos, otros sectores, seguir a las grandes, identificar dónde están las fallas que tienen las grandes para ver yo cómo puedo entrar ahí con un nivel con un nivel de servicio, con una solución nueva y seguir tu instinto. Muy bien, Nela, gracias. Y yo agregaría dos frases más llevadas quizá a la motivación, a la cultura. La primera, la que tú me has hecho recordar, Nela, enamórate del problema, porque efectivamente, al día de hoy, las empresas vamos a seguir existiendo en la medida en que realmente tengamos un propósito muy sólido en ayudarle a nuestros clientes, a nuestros consumidores, usuarios. Y lo digo en esa línea porque el ecosistema de negocios que tenemos ahora puede ser clientes, partners, consumidores, usuarios. El cliente puede ser el corporativo, y hay varios niveles de cliente. Entonces, todo eso finalmente recae en datos. Bueno, quienes me conocen saben que mi mundo es de los datos. Y en la medida que tengamos la capacidad de todo eso aprender a llevarlo a datos, vamos a tener éxito, ¿no? Segundo, piensa en grande y empieza en pequeño. También esa es una frase que nos enseñaron, Marianela, de esa te olvidaste. Es bien importante no mirarnos en pequeño, ¿no? Yo repito lo que dije al inicio, estoy consciente, soy una creyente y fiel de que
Este país lo van a sacar adelante, lo vamos a sacar adelante las startups, las empresas, las startups con juventud de todas las edades, ¿no? Y las empresas locales. Sobre todo, como dijo algo muy importante Fernando también, diferenciándonos, ¿no? Y esa ventaja de la diferenciación nos lo da la tecnología, lo que le llamamos la economía digital, ¿no? En lo cual Marushka es una experta, ¿no, Marushka? Marita, sí, solamente quería añadir a lo de piensa en grande, este tema de piensa global y ejecuta local, porque la verdad que estamos bien bacanes en Lima, es más, en Lima, Lima, porque ni siquiera Lima provincias, y cuando comenzamos a mirar Piura, y miren que yo soy de Piura, o sea que regreso a mi ciudad y digo, ¿cuánto nos falta todavía por avanzar? Y ya si vamos mucho más adentro, tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Entonces, piensa global y ejecuta local, creo que es importante también. Yo solamente quiero lanzar una pregunta a los cuatro, una reflexión en todo caso, que me quedó ahí, que comentó Marianela, ¿no? Y ya para cerrar, Marushka dice, al 2026 el crecimiento del comercio electrónico va a ser de 35%, o sea, va a crecer y seguir creciendo. Sin embargo, hablamos de recesión, ¿no? Donde los indicadores económicos evidentemente son bajos. ¿Qué reflexión le genera esa contradicción? En un mundo de revolución industrial 4.0. ¿Cómo la podemos aprovechar? No sé, A ver, perdón, no sé si entendí la pregunta bien, Marita. Es cómo, inclusive en el contexto de recesión, podemos aprovechar el tema de, mm, de la transformación digital. o sea, acá recuerdo una frase que mencionó Marianela, que parte de lo que dijo Marushka, ¿no? Para el 2026 se estima que el comercio electrónico seguirá creciendo enormemente, ¿no? Ujú. Y claro, y cuando hablamos de indicadores económicos del país, van bajando, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso y cómo podemos darle vuelta a esos indicadores económicos, ¿no? Con justamente estas capacidades que se están generando? ¿O es que de repente estamos tan ciegos, no lo sabemos, no lo conocemos tanto, que no nos damos cuenta? Esa es una Bueno, reflexión. Fernando tiene ahí la ujú. mano levantada por si acaso. A Fernando. Y si me permiten, muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos capacidades y tenemos que desarrollar nuevas capacidades. Y el desarrollar nuevas capacidades nos tiene que abrir a buscar conocimiento no solamente dentro del sector, sino fuera del sector. Y esa es una tarea directiva que no podemos delegar. Esa es una tarea que le toca a los que lideran las compañías de empezar a conocer más qué están haciendo otros sectores, qué están haciendo otros países, cómo han innovado, con quién pueden aliarse, con qué startup pueden empezar a trabajar, en qué ámbito. Y esa relación, ese vínculo, ese ampliar tu red de impacto te va a permitir empezar a encontrar oportunidades. Y hay que ser conscientes que esas oportunidades pueden estar dentro de nuestro sector, pueden estar en sectores colindantes al nuestro o pueden estar en otros sectores. Si hoy no estamos abiertos a repensar, a potenciar, a complementar nuestro modelo de negocio, pues que seamos conscientes que finalmente el tiempo va a pasar y esta transformación ya llegó y nos va a impactar en mayor o menor grado, estemos o no estemos preparados. Entonces, si me permites una reflexión final sobre tu comentario, las oportunidades están ahí, pero las oportunidades son como los emprendimientos. Tú no los puedes guardar y decir, sabes que en un año regreso con esta idea y la lanzo, porque seguro que ya otros 10 la lanzaron y ya están cosechando lo que tú pudiste haber hecho antes. Yo creo que aquí hay una palabra que es importante. Hay que perderle el miedo. Y la única manera de perderle el miedo es empezar a ganar mayor conocimiento, empezar a relacionarnos con más empresas. Este foro es fundamental porque lo que va a hacer es estrechar experiencias entre distintos profesionales. Miren el nivel de conocimiento que tienen Marianela, Steven y Marushka. Si yo fuera alguno de los panelistas, lo primero que haría sería, oye, ¿cómo me contacto con esas personas para un poco entender un poquito más cómo lo hicieron? Y cada proceso de transformación es único.
Lo importante, y solamente con esto cierro, es que hay que entender que esta ambidiestralidad va a ser algo permanente. Hay que gestionar el negocio maduro y el negocio nuevo en paralelo. Y a eso hay que estar abiertos. Y eso nos irá abriendo oportunidades para entender, oye, mi negocio ya no es un negocio de productos, ahora es un negocio de servicios. Oye, ya no es un negocio de servicios, ahora es un negocio de ecosistemas. Ya no es un negocio de ecosistemas, ahora de repente es un negocio de multiplataformas. Eso es una transición y esto no se logra de la noche a la mañana. Y que creo que no hay ninguna empresa que lo haya hecho sin haberse equivocado antes. Solamente que algunos tenemos más miedo y otros tenemos menos miedo al cambio. Nada, eso como comentario. Gracias, Fernando. Excelente reflexión. ¿Alguien más quiere comentar Sí, algo? sí, Dale, Nela. Marita, también yo creo que sí, vemos nuestros indicadores macroeconómicos y asustan, ¿no? Escarapelan, más aún en este momento en donde estamos trabajando presupuesto 2024 y uno dice, ups, ¿con qué número me comprometo, ¿no? En los próximos meses. Pero lo cierto es que tenemos que hacer la tarea de abrir esos números porque esos indicadores no son otra cosa que un consolidado, ¿no? Y así como hay sectores, hay industrias que están decreciendo, hay otras que están creciendo. Y están creciendo a pasos interesantes, están creciendo a doble dígito, ¿no? Así es. Entonces, ese es yo creo que parte de la tarea también de empezar a indagar en esos indicadores, en industrias específicas y decir, ok, si estas son las que están creciendo, estas son las que veo que pueden también tener una interesante proyección a futuro. Mi negocio, ¿no? ¿Cómo puede calzar o atender, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Solucionar un problema en esa industria, ¿no? Y también lo decía Fernando, están las oportunidades ahí. Lo que tenemos que hacer es justamente ir en búsqueda de esas oportunidades, ¿no? Entonces, nos puede, y creo que es la tendencia natural, y creo que eso es hasta una característica de nosotros, ¿no? Cuando estamos en torno a ese pesimismo, a esa realidad, decir, sí, es que en el Perú así son las cosas, sí, que atravesamos crisis políticas, sí, que la crisis económica, estamos en recesión, se nos viene el fenómeno del niño, entonces, ¿no? Estamos más pensando en esos factores que decir, ok, a ver, ¿qué oportunidad de negocio me puede dar el fenómeno del niño? Sí, ahorita, sí, ¿no? O sea, ya eso, ¿cómo convierto yo una crisis en una oportunidad? ¿No? Entonces, ese debe ser el mindset con el que debo manejar, ¿no? Entonces, reforzar un poco los aportes de Fernando con esa otra perspectiva también, ¿no? Gracias, Marianela. Genial. Bueno, quisiera seguir el conversatorio porque la verdad este grupo es interesante y genial y los voy a comprometer para otra reunión similar y compartir problemas, como dice Steven. O sea, seguramente te van a llegar muchos problemas. Y Steven, sí, quiero de todas dejarles, maneras. De quiero todas dejarles maneras. el mensaje número uno, agradecer a nuestros panelistas, a Marushka, a Marianela, a Fernando, a Steven, a nuestros invitados, nuestros asistentes. La recepción existe, pero miren que hay oportunidades y lo que tenemos que hacer es justamente, número uno, perder el miedo, ¿no? Y así como ahora hemos convocado estamos 5 amigos conversando sobre esto, intercambiando ideas, pues cada uno de ustedes tiene a su costado a 5 amigos más y personas de su rubro, personas fuera de su rubro, que empezando a conversar y buscar entender las necesidades del mercado, de la industria donde están, pueden hacerlo. Y si están interesados en convenios para que resolvamos problemas, Steven les deja su mail. Eh, Muchas gracias. La verdad que, no, o sea, como que no me provoca despedir esto, pero Marita, sí, no sí. quisiera interrumpirte, pero tienes una persona que se llama Libertad Rosales que desde el inicio estaba con su manito levantada. Creo que si Ah, le podrías dar pase así como para que haga su pregunta final, discúlpame que libertad, libertad. sí, desde hace No, no rato la vi, estaba con su gracias, manito. Steven. No. Fernando, Steven es Fernando. el de... Ay, perdón, Fernando. Libertad, puedes comentar, puedes participar. Libertad.
Creo que justo se salió, ¿ah? Se emocionó, creo, Marita, con tus Se palabras. emocionó. Sí, no, al escucharte a ti, Los creo. nervios, los nervios. Los nervios Bueno, la ganaron. muchísimas gracias. Bueno, este panel ha sido muy interesante y creo que hoy día nace un nuevo grupo, un nuevo equipo de trabajo. Y a todos, bueno, a combatir la recesión, a levantar la mirada y el país nos necesita. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas Nos gracias, vemos. Hasta Marita. Un pronto. gusto, Gracias, Steven, Gracias, Fernando. Marita, un Fernanda. Gracias. gusto. Para la Chao. Gracias, Muchas Maruca. Un gracias gusto a a todos. todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Ceci.